La mente creativa y el éxito, por Ernest Holmes. Parte 1. Una investigación acerca de la verdad. Una búsqueda de la verdad es una búsqueda de las causas, de las cosas, tal como los seres humanos las vemos y las experimentamos. El punto de partida de nuestros pensamientos debe ser siempre nuestras experiencias. Todos sabemos que la vida es, si no, no podríamos pensar que nosotros somos, ya que podemos pensar, hablar y sentir, tenemos que ser. Vivimos, somos conscientes de la vida, por lo tanto somos, y la vida es. Si somos vida y conciencia, autoconocimiento, entonces concluimos que provenimos de la vida y la conciencia. Comencemos entonces con este simple dato. La vida es y la vida es consciente. Pero, ¿cuál es la naturaleza de la vida? ¿Es física, mental, material o espiritual? Una observación cuidadosa basada en la lógica, más que en una mera opinión personal, hará mucho para aclararnos algunas de estas cuestiones que a primera vista nos dejan perplejos por su magnitud. ¿Cuánto de lo que es puede ser llamado vida? La respuesta debería ser: la vida es todo lo que hay. Esta es la razón de todo lo que vemos, oímos, sentimos, todo lo que experimentamos. Entonces, nada surgiendo de la nada nos da por resultado nada, y es imposible que algo surja de la nada, ya que algo es. Eso de lo que proviene debe ser todo lo que es. La vida entonces es todo lo que hay. Todo surge de ella, nosotros incluidos. La próxima pregunta es: ¿cómo surgen las cosas de la vida? ¿Cómo surgen las cosas que vemos de las cosas que no vemos? Las cosas que vemos deben ser reales porque las vemos. Decir que no son reales nunca nos explicará o responderá a ninguna cuestión acerca de ellas. El mundo de Dios no es un mundo de ilusión, sino uno de realidad divina. La verdad no debe darnos razones convincentes de las cosas que vemos, debe explicarnos qué son. Vivimos y experimentamos varios grados de conciencia y condiciones. Solo cuando el porqué de esta vida y de nuestra experiencia sea comprendida, sabremos la verdad. Jesús nos dijo que las cosas son ilusiones. Él dijo que no debemos juzgarlas por sus apariencias, sino juzgarlas correctamente con un juicio acertado. Y dio a entender que debemos atravesar las apariencias y encontrar qué la causa. No nos creamos tontos. Vivimos en un mundo de realidades. Cualquier cosa que experimentemos es una realidad hasta el punto en que esta experiencia concierne, aunque si tenemos una comprensión más alta de la vida, la experiencia desagradable puede ser evitada. Lo que es la vida. En primer lugar, ¿qué entendemos por vida? Eso que vemos, sentimos, escuchamos, tocamos, gustamos, y la razón de ello. Estamos en contacto con todo lo que conocemos de la vida. Establecimos que la vida es, si no, no podríamos tener ninguna de aquellas experiencias. En el comienzo fue Dios, o vida. De esta vida que es, todo es hecho. La vida fluye a través de todas las cosas. No hay algo así como materia muerta. Más aún, la vida es una y no puede ser cambiada excepto dentro de sí misma. Todas las formas son formas de esta unidad y deben surgir a través de alguna actividad interna. Esta actividad interna de la vida o naturaleza debe ser alguna forma de autoconciencia o autoconocimiento. En nuestra humana comprensión podemos llamar a este conocimiento interno o conciencia pensamiento. El espíritu o vida o Dios extrae las cosas de sí mismo a través del autorreconocimiento o autoconocimiento, o como lo llamaremos nosotros, pensando. Ya que Dios es todo, nada le impide hacer lo que Él desea.
Y la pregunta, ¿cómo surgen las cosas? Se responde, Dios las extrae de sí mismo. Dios piensa o conoce. Y esa cosa que piensa o conoce surge de sí mismo y son una extensión de sí mismo. No hay otra explicación posible para lo que vemos. Al menos que la gente acuerde con esto, nunca comprenderá que las cosas no son materiales, sino espirituales. El lugar del hombre en la creación. Pero, ¿dónde entra el hombre en todo esto? Él es. Por lo tanto, resulta que él también es una extensión de Dios, dado que Dios o espíritu es todo. Si el ser es una extensión de Dios, él debe formar parte de su naturaleza. Somos hechos a su imagen. El hombre es un centro de Dios en Dios. Lo que Dios es en lo universal, el hombre será en el mundo individual. La diferencia entre Dios y el hombre es de grado y no de calidad. El hombre no se hace a sí mismo, es una extensión de Dios. Podemos preguntarnos por qué Dios hace esto. Ninguna persona lo puede responder. Solo es conocido por el Padre. Podemos suponer que Dios hace al hombre para que viva con él y que disfrute con él, siendo uno con el Padre. Esto es verdad, ya que aquellos que sienten esto profundamente tienen un poder espiritual correspondiente que los lleva a suponer que Dios realmente lo hizo como un compañero. El hombre es lo individual y Dios lo universal. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así se la dio al Hijo para que tenga vida en sí mismo. La mente del hombre es una extensión de la mente de Dios. Y todo lo que el hombre es o será, todo lo que tiene o tendrá, debe ser parte de la naturaleza divina. El hombre no lo hizo, pero esto es así. Y él debe aceptar el hecho y ver qué puede hacer con ello. Si tiene el mismo poder en su vida individual que Dios en la universal, entonces este descubrimiento significará libertad de todo cautiverio cuando aprenda a usar su poder. Como Dios gobierna su mundo universal, así la voluntad del hombre gobierna su mundo individual, siempre sujeto a la gran ley y a la vida. Si comprendemos las consecuencias de esto, nos encontraremos viviendo en un mundo muy diferente de aquel en el cual pensábamos que vivíamos. Dios gobierna no a través de las leyes físicas que son el resultado, sino primero por conocimiento interno. Por lo tanto, lo físico es consecuencia. La vida interna del hombre es una con el Padre. No puede haber separación por la autoevidente razón de que no hay nada que lo separe de Dios, porque no hay nada excepto la vida. La separación de dos cosas implica poner un elemento diferente entre ellas. Pero como no hay nada diferente de Dios, la unidad de Dios y el hombre está firmemente establecida para siempre. Mi Padre y yo somos uno. Es una simple aseveración de una gran alma que percibía la vida como realmente es y no desde el mero punto de vista de las condiciones externas. Tomando como punto de partida que el hombre es la misma vida que Dios, concluimos que usa el mismo proceso creativo. Todo es uno. Viene de la misma fuente y retorna nuevamente a ella. Lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Lo que vemos viene de lo que no se ve. Esta es la explicación de todo el universo visible, y es la única explicación posible. Como los pensamientos de Dios hacen mundos y personas junto a todas las cosas vivientes, así nuestros pensamientos hacen nuestro mundo y a la gente con todas las experiencias que tenemos. Por la actividad de nuestros pensamientos, las cosas
vienen a nuestra vida y somos limitados porque no conocemos la verdad. Pensamos que las cosas externas nos controlan, cuando todo el tiempo tenemos eso dentro que podría cambiarlo todo y liberarnos del cautiverio. Surge naturalmente la pregunta, ¿por qué Dios creó al hombre y lo hizo un agente libre? Si Dios nos habría creado de manera que nos compeliera a hacer o ser algo sin que podamos elegir, no seríamos seres individuales, seríamos autómatas. Ya que sabemos que somos individuos, sabemos que Dios nos hizo y estamos descubriendo la razón del porqué. Haz que cada hombre tome conciencia de esto, la verdad más grande de todos los tiempos, y encontrará eso que responderá a todas las preguntas. Estará satisfecho de que las cosas son lo que son. Percibirá que puede usar su propio poder, dado por Dios para trabajar, pensar y vivir eso que Él quiere, y nada impedirá que la ley más grande opere a través de Él, acorde a la claridad de sus percepciones y a la grandeza de sus comprensiones de este poder. Se proveerá de un punto de partida, a través del cual Dios podrá operar. No habrá sensación de separación y vendrá una divina seguridad de que se es uno con Dios, y de esta manera el hombre encontrará su libertad de todo el sufrimiento, tanto en cuerpo, mente o estado. El principio de la comprensión. El hombre comienza a comprender que tiene la vida dentro de sí como un gran regalo que Dios le dio. Si él realmente tiene la vida, si es de la misma naturaleza que la vida de Dios, si él es un individuo y tiene el derecho de la autoelección que constituye la individualidad, entonces resulta que él puede hacer con su vida lo que quiere hacer. Él puede hacer lo que él desea. La libertad es suya, pero esta libertad está dentro de la ley y nunca fuera de ella. El hombre debe obedecer a la ley. Si la desobedece, ella actuará como ley y tendrá que castigarlo. Esto él no puede cambiarlo, sino que debe aceptarlo. La libertad viene al individuo de la comprensión de las leyes de su propia vida y conforme a ello, sujetándose a su uso, encontrará salud, felicidad y éxito. La ley se extiende por toda la naturaleza, gobernando todas las cosas, tanto lo visible como lo invisible. La ley no es física o material, sino mental y espiritual. La ley es el método de operación de Dios. Deberíamos pensar en Dios como el gran espíritu cuyo único impulso es el amor, libre de darse a sí mismo a todos quienes piden. Dios es nuestro Padre en todo el sentido del término. Vigila, siente cariño y ama a todos por igual. Aunque todo es amor, a fin de que las cosas no sean caóticas, todo es gobernado según la ley, y en lo que a usted y a mí nos concierne, esta ley es siempre mental. Nuestras condiciones son gobernadas por nuestro pensamiento. Es fácil para la persona común ver cómo la mente puede controlar y hasta cierto punto gobernar las funciones del cuerpo. Unos pueden ir más allá y ver que el cuerpo es gobernado completamente por la conciencia. Esto lo pueden ver sin dificultad, pero no es tan sencillo para ellos el ver cómo hace el pensamiento para gobernar sus condiciones y sea determinante en el éxito o el fracaso. Aquí nos detendremos para hacer la pregunta: si nuestras condiciones no son controladas por el pensamiento, ¿por qué otra cosa entonces serán controladas? Unos dirán que las condiciones son controladas por las circunstancias. Pero, ¿qué son las circunstancias?
¿Son ellas causas o efectos? Por supuesto, ellas son siempre efecto. Todo lo que vemos es un efecto. Un efecto es algo que sigue a una causa y tratamos solo con la causalidad. Los efectos no se hacen ellos mismos, sino que ellos son puestos en ese lugar por la mente o causalidad. Si esto no contesta a sus pensamientos, comience otra vez y comprenda que detrás de todo lo que es visible hay una causa silenciosa. En su vida usted es aquella causa. No hay nada sino la mente, y nada se mueve excepto cuando la mente lo mueve. Hemos estado de acuerdo que, aunque Dios es amor, aún su vida es gobernada absolutamente por la mente o ley. En nuestras vidas, de condiciones, somos la causa, y nada se mueve excepto cuando nuestra mente lo mueve. La actividad de nuestra mente es el pensamiento. Siempre actuamos porque siempre pensamos. Todo el tiempo estamos o atrayendo cosas o apartándolas de nosotros. Este proceso ocurre sin que lo sepa conscientemente. Pero la ignorancia de la ley no excusa a nadie de sus efectos. ¿Qué? Alguien dirá, ¿piensa que pensé el fracaso? ¿O quise fallar? Por supuesto que no. Usted sería tonto para pensar esto. Pero según la ley, que no podemos negar, usted debe haber pensado cosas que producirían el fracaso. Quizás usted pensó que el fracaso podría venir, o que de algún otro modo usted le dio entrada a su mente. Pensando en la razón de las cosas, encontrará que está rodeado por una mente o ley que moldea al pensador, manifestando todo lo que él piensa. Si esto no fuera verdad, el hombre no podría ser un individuo. Individualidad puede solo significar la habilidad de pensar lo que queremos pensar. Si este pensamiento es tener poder en nuestras vidas, entonces habrá algo que lo hará manifiesto. Algunos son limitados por la ley a través de la ignorancia. Esta ley es a veces llamada karma. Esta es la ley que ciega al ignorante y libera al sabio. Vivimos en la mente y ella puede devolvernos solo lo que pensamos en ella. No importa lo que podamos hacer, la ley siempre lo procurará. Si nos pensamos pobres y necesitados, entonces la mente no tendrá opción que devolvernos lo que hemos pensado en ella. Al principio esto puede ser difícil de comprender, pero la verdad le revelará al buscador que la ley no puede actuar de otra manera. Cualquier cosa que pensemos es el modelo y la mente es la constructora. Jesús comprendió esta ley al decir, está cumplido porque has creído. ¿Dudaremos que este gran mostrador del camino no sabía de lo que hablaba? Él no preguntó, ¿está hecho? ¡Qué maravilloso pensamiento! Está hecho, nada de qué preocuparse. Está hecho, con un tremendo dominio del poder del verdadero pensamiento espiritual. Jesús producía pan del éter, vital, y nunca falló en demostrar que cuando uno conoce la verdad, es liberado por ese conocimiento. La mente creativa y el éxito, por Ernest Holmes. La creación inconsciente. Las investigaciones prueban que detrás de cada condición, tanto en el cuerpo como en el ambiente, hay algún pensamiento consciente o inconsciente que produce esa condición. Aunque la causa sea inconsciente, la creación continúa todo el tiempo. Debemos comprender esto y aprender a controlarlo para así crearnos cosas que deseemos y no aquellas que no queremos. ¿No es maravilloso que la Biblia diga, con todas tus adquisiciones consigue comprensión? Jesús comprendía todo esto, entonces para él no era más
esfuerzo de hacer lo que Él hizo de lo que para nosotros es respirar o digerir el alimento. Porque Jesús comprendió y usó estas grandes leyes con conciencia objetiva. La gente pensaba que Él debía ser Dios. Y cuando hoy ocurre algo inusual, la gente piensa que se ha realizado un milagro. Jesús no fue Dios, fue la manifestación de Dios, como lo es toda la gente. Yo digo que ustedes son dioses y cada uno de ustedes hijos del Supremo. Una persona inteligente será compelida a admitir, en vista de todo esto, que la creación es primero espiritual, a través de la ley mental y luego física en su manifestación. El hombre realmente no crea, él usa el poder creativo que ya es. Relativamente hablando, él es el poder creativo en su propia vida. Y allí donde su pensamiento vaya, habrá algo que irá, que tiene el poder de atraer a la manifestación la cosa pensada. Hasta cientos de miles comienzan a usar estas grandes leyes de un modo consciente y constructivo. Aquí está el gran secreto de los movimientos del nuevo pensamiento bajo sus varios nombres, cultos y órdenes. Todos usan la misma ley, aunque unos se nieguen a otros. Deberíamos entrar en una actitud tal que convendría reconocer la parte de nosotros. Es que nos atenemos a nuestros pequeños prejuicios en vez de ocuparnos de los principios. Primeros pasos. Lo primero que tenemos que comprender es que ya que cualquier pensamiento se manifiesta, necesariamente todo pensamiento manifiesta lo que es. Por lo tanto, ¿cómo sabremos qué pensamiento particular debemos pensar para crear lo que queremos? La mente debe tener o todos los moldes o ninguno. Como el poder creativo del suelo recibe todas las semillas en él y comienza a trabajar en ella, así la mente debe recibir todos los pensamientos y comenzar a operar en ellos. Entonces vemos que todos los pensamientos tienen algún poder en nuestras vidas y sobre nuestras condiciones. Hacemos nuestro ambiente con el poder creativo de nuestro pensamiento. Dios nos ha creado de esta manera y no podemos escapar. Configurando nuestra vida y pensamiento en base a una mayor comprensión de la ley, somos capaces de darle a nuestra experiencia lo que deseamos, alejando a todo lo que no queremos experimentar y tomando las cosas que deseamos. Cada persona está rodeada por una atmósfera de pensamientos. Esta atmósfera mental es el resultado directo de los pensamientos, que en su momento se vuelven la razón directa de la causa de lo que viene a nuestras vidas. A través de este poder podemos tanto atraer como repeler. Como lo semejante atrae a lo semejante, atraemos lo que tenemos en mente. También es verdad que nos sentimos atraídos a algo que es más grande que nuestra atmósfera de nuestro deseo, que es más grande que nuestra experiencia previa, por primero haberla incorporado en la atmósfera de nuestro deseo. Cada negocio, cada lugar, cada persona, todo tiene una cierta atmósfera mental en sí. Esta atmósfera decide qué es lo que será atraído hacia ella. Por ejemplo, nunca verás a un hombre exitoso que va de un sitio a otro con una atmósfera de fracaso. La gente exitosa piensa en éxito. Un hombre exitoso está lleno de un algo sutil que permea todo lo que hace con una atmósfera de confianza y fortaleza. En presencia de algunas personas, sentimos como si nada fuera grande para emprender. Somos elevados, somos inspirados para hacer grandes cosas, para llevarlas a cabo. Sentimos fuerza, estabilidad, seguridad.
qué poder sentimos en presencia de una gran alma, un fuerte hombre, una noble mujer. ¿Alguna vez ha detenido a preguntarse por qué es que dichas personas tienen esa clase de efecto sobre usted, mientras que otras parecen deprimirle, tirarle hacia abajo, y en su presencia se siente como si la vida fuera una carga para llevar? Un tipo es positivo y el otro es negativo. En lo material es del mismo modo. Unos tienen poder mental y espiritual, donde los otros no lo tienen, y sin ese poder el individuo puede soñar, hacer, pero hará poco. ¿Con cuál de los dos estamos mejor? ¿Con cuál nos queremos asociar? No con el que nos deprime, ya tenemos suficiente. Pero, ¿qué hay acerca de quien nos inspira su valor? Él es el hombre al que nos dirigiremos siempre, a medida que nos acercamos, con nuestra prisa para estar cerca, para escuchar su voz. ¿No sentimos como una fuerza viniendo hacia nosotros? ¿Piensas que este hombre con este maravilloso poder de atracción buscará amigos? ¿Tendrá que buscar un empleo? Tantos empleos tiene disponibles que elige en su mente con cuál quedarse. Él no se va a volver exitoso, él ya es un éxito. Los pensamientos de fracaso, limitación o pobreza son negativos y deben ser sacados para siempre de nuestras vidas. Alguien podrá decir, pero ¿qué haremos con los pobres? ¿Qué haremos con ellos? ¿Los dejaremos sin ayuda? No, miles de veces no. El mismo poder que está en los hombres exitosos está en todos los hombres. La gente será pobre hasta que se dé cuenta y comprenda lo que la vida es. Toda la caridad de la tierra nunca acabará con la pobreza. Si esto se podría hacer, ya hubiera sido hecho. No se puede, por lo tanto, no se hace. Será para un hombre miles de veces mejor mostrarle cómo triunfar que darle una limosna. No necesitamos escuchar a todos los pesimistas. Déjelos aullar si esto les sirve. Dios nos dio un poder y debemos usarlo. Podemos hacer más para salvar el mundo, probando esta ley, que dando toda la caridad que podamos. Aquí mismo en el mundo de hoy hay más dinero y provisión de lo que el mundo puede usar. No es usada ni una fracción de la riqueza del mundo. Los inventores y los descubridores añaden más riqueza cada día. Ellos son gente real, pero en medio de la abundancia, rodeada por todos los regalos del cielo, el hombre se siente y pide para su pan diario. Deberían enseñarle a comprender que él ha atraído estas condiciones sobre él, en vez de culpar a Dios, al hombre o al diablo, por las circunstancias que lo rodean. Él debería aprender a buscar la verdad, dejar a los muertos, sepultar a sus muertos. Debería decirle a cada hombre de que crea lo que es su verdadera naturaleza. Muéstrale cómo vencer todas las limitaciones. Dele el coraje. Muéstrale el camino. Si él no cree, si él no transita por el camino, no es nuestra culpa. Y habiendo hecho todo lo que podemos, nosotros debemos seguir por nuestro camino. Podemos empatizar con la gente, pero nunca con los problemas, la limitación o la miseria. Si la gente todavía insiste en abrazar sus problemas, toda la caridad del mundo no les ayudará. Recuerde que Dios es el poder silencioso detrás de todas las cosas, siempre listo para dimanar a la expresión cuando hemos proporcionado los canales apropiados, que son la fe receptiva y positiva en las evidencias de las cosas que no son vistas con los ojos físicos, pero que son eternas en el cielo. Todo es mente y debemos proporcionar un canal receptivo para que esto pase por nosotros a la expresión externa de nuestros asuntos.
Si permitimos que la opinión del mundo controle nuestro pensamiento, entonces será nuestra demostración. Si por el contrario nos elevamos sobre el mundo, haremos una cosa nueva. Recuerde que toda la gente hace demostraciones. La mayor parte de ellos hacen lo que no desean, pero es lo único que pueden hacer con su poder de percepción presente. ¿Cómo obtener fortaleza? Advirtamos de usar una adecuada actitud mental en todo lo que hacemos. Llenémonos con coraje y poder, que todo pensamiento de debilidad huya de nosotros. Si viene algún pensamiento de debilidad, hazte esta pregunta: ¿es la vida débil? Si la vida no es débil, ni Dios temeroso, entonces tú no lo eres. Nunca lo fuiste y nunca lo serás. Me gustaría ver qué pensamiento enfermizo y desalentador podría mantener esta actitud mental. No, la vida es fuerte y tú eres fuerte con la fortaleza del infinito. Olvida todo lo que no sea disfrutar de ese vigor. Eres fuerte y puedes decir: yo soy. Tú has estado preso de una ilusión. Ahora te estás desilusionando. Ahora sabes, y conociendo estás usando la ley de una manera constructiva. Yo y mi Padre somos uno. Esto es fortaleza para la debilidad y vida para todo el que cree. Podemos también llenarnos con el poder de atracción que nos vuelve irresistibles. Nada puede impedir que las cosas lleguen al hombre que sabe que está tratando con el mismo poder que creó todo de sí mismo. Mueve todo dentro de sí y aún mantiene a todas las cosas en su lugar. Soy uno con la mente infinita. Haga sonar esta campana dentro de él muchas veces cada día, hasta que se eleve a esa altura en la que mirando vea. Debemos asegurarnos que estamos creando la correcta atmósfera mental y que atraemos lo que queremos. Debemos cuidar nuestros pensamientos para que no creemos aquello que no queremos ver manifestado. En otras palabras, debemos pensar en solo lo que queremos experimentar. Todo es mente, y la mente moldea al pensador con solo lo que piensa. Nada ocurre por azar. La ley gobierna toda la vida y todas las personas están bajo la ley. Pero esa ley, en lo que a nosotros concierne, nosotros mismos la ponemos en movimiento y hacemos esto a través del poder de nuestro pensamiento. Cada persona vive en el mundo que se creó y solo debería pronunciar esas palabras y pensar aquellos pensamientos que se relacionen con los deseos que quiere ver manifestados en su vida. No deberíamos escuchar, ni pensar, ni hablar, ni leer sobre limitación, cualquiera sea su clase. No hay manera bajo el cielo en la que pensemos dos clases de pensamientos y obtengamos un resultado. Es imposible. Y tan pronto lo comprendamos, así de rápido llegaremos. Esto no significa que debemos temer pensar por miedo a crear una mala imagen, sino que esto significa que la manera en que la mayoría de las personas piensan no produce nada sino error. Este es el porqué de que pocos triunfan. La persona que es exitosa nunca hará hincapié en sus errores del pasado. Olvidará su vida pasada y el pasado de otras personas. Si cometió un error, lo olvidará. Sabrá que siempre que desee algo bueno, no habrá en ninguna parte del universo algo que se le oponga. Dios no maldice a nada ni a nadie. El hombre es el que maldice a los otros y a las cosas. Dios no hace las cosas comparándose con algún
otro poder. Dios sabe que cuando Él habla, Él hace, y si nosotros participamos de la naturaleza divina, debemos saber que es igual en nuestras vidas. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Lo que atraemos a nosotros en nuestras vidas y condiciones, acorde a nuestros pensamientos. Las cosas son manifestaciones externas de internos conceptos mentales. El pensamiento no es solo el poder, sino también la forma de todas las cosas. Las condiciones que atraemos corresponden exactamente a nuestras imágenes mentales. Entonces, es realmente necesario que para que un negocio sea exitoso, el hombre deba mantener en su mente pensamientos de felicidad que produzcan buen humor donde hay depresión. También debe irradiar alegría y debe estar lleno de fe, esperanza y expectación. Esta actitud de buen humor y esperanza serán indispensables para aquel que realmente quiere hacer cosas en la vida. De una vez por todas, saque de su mente todo pensamiento negativo, declare su libertad, sepa que no importa lo que otros puedan decir, pensar o hacer. Usted es exitoso ahora y nada podrá impedir que realice su bien. Todo el poder del universo está con usted. Siéntalo, conózcalo y entonces actúe como si fuera verdad. Solo esta actitud mental le atraerá cosas y personas a usted. Comience a erradicar una por una toda falsa creencia, toda idea de que el hombre es limitado, pobre o miserable. Use ese maravilloso poder de voluntad que Dios le dio. Deseche a los pensamientos de error o de duda en su propio poder. Vea solo lo que usted desea experimentar y no mire nada más. No importa cuántas veces los viejos pensamientos retornen. Deséchelos sabiendo que no tienen poder sobre usted. Mírelos sinceramente a la cara y dígales que se vayan. No le pertenecen. Y debe saber y fijar que usted es libre. Elévese con toda la fe de uno que sabe con qué está tratando y declare que es uno con la mente infinita. Sepa que no puede salir de esta mente una, de donde sea que vaya. Allí, a su lado, esperando a ser usada, está todo el poder que hay en el universo entero. Cuando se dé cuenta de esto, sabrá que en unión con el único poder, usted es más que todo lo demás. Usted es más que cualquier cosa que pueda pasarle alguna vez. Más acerca del poder de atracción. Siempre recuerde que el espíritu hace surgir las cosas de sí mismo. Se manifiesta en el mundo visible con la realización de las cosas que desea que se realicen. En el mundo del individuo toma lugar el mismo proceso. Le es dado al hombre el uso del poder creativo, pero con ello le viene también la necesidad de usarlo convenientemente. Si Dios hace las cosas desde su pensamiento antes de que se manifiesten, entonces debemos usar el mismo método. Puede atraer solo lo que está primero en su mente y es sentida sin ninguna duda como una realidad. Un firme diálogo interno va hacia la mente creativa, atrayendo una firme manifestación de condiciones. Un fluctuante diálogo interno atraerá la condición o manifestación correspondiente a su vida. Debemos ser consistentes en nuestra actitud mental, nunca vacilantes. Lames dijo: pida con fe sin dudas, ya que el que duda parece una ola de mar sacudida por el viento. No hay pensamiento de hombre que no recibirá algo del Señor. Estamos todos inmersos
en el aura de nuestros pensamientos. Ella es el resultado directo de todo lo que hemos dicho, pensado o hecho. Ella decide qué ocurrirá en nuestras vidas, atrae lo similar a sí y repele lo que no lo es. Somos atraídos hacia aquellas cosas que tenemos en nuestra mente. La mayoría de los procesos internos de pensamiento son inconscientes, pero cuando comprendemos la ley, todo lo que tenemos que hacer es ser conscientes de lo que deseamos, solo pensar en ello y entonces seremos atraídos silenciosamente hacia ello. Tenemos esta ley en nuestras manos para hacer lo que deseemos. Podemos atraer lo que queremos solo cuando salimos del viejo orden y tomamos el nuevo, y esto lo debemos hacer con la exclusión de todo lo demás. Este no es el trabajo de ningún hombre débil, sino una tarea para un alma fuerte, independiente, y el resultado merece el esfuerzo. La persona que puede sostener su pensamiento en un punto es aquella que obtiene los mejores resultados. Esto no implica la necesidad de tensión o algo de una naturaleza vigorosa. Al contrario, la tensión es solo lo que debemos evitar. Cuando sabemos que hay solo un poder, no lucharemos, sabremos y en la tranquilidad veremos solo lo que sabemos que debe ser la verdad. Esto significa una determinación persistente, firmes en pensar lo que queremos pensar, sin tener en cuenta todas las pruebas externas de lo contrario. No miraremos lo que se ve, sino lo invisible. El rey de Israel entendió esto cuando, considerando el progresivo avance del enemigo, dijo: «No tenemos ninguna fuerza contra esa gran compañía, pero nuestros ojos están en ti, en el poder único». ¿Cómo atraer amigos? El hombre que aprendió a amar a toda la gente, no importa lo que ellos puedan ser, encontrará que muchos le devolverán ese amor. Esto no es un mero sentimiento, y es más que un estado de ánimo religioso, es un profundo hecho científico, y uno al cual deberíamos prestarle atención. La razón es esta: como todo es mente, y atraemos a nosotros lo que primero somos, hasta que no aprendemos a amar, no enviamos vibraciones de amor, y no antes de que podamos enviar vibraciones de amor podremos recibir amor a cambio. Una de las primeras cosas para hacer es aprender a amar a todos. Si usted no ha hecho esto, comience a hacerlo inmediatamente. Hay siempre más bien que mal en la gente, y viendo lo bueno en ellos, tendemos a atraerlo hacia la manifestación. El amor es la más grande cura y el mayor poder de atracción que hay en la tierra. Es nuestra gran razón de ser, y esto explica por qué la gente debería tener algo o alguien a quien amar. La vida que no ha amado no ha vivido, está aún muerta. El amor es el único impulso para la creación, y el hombre que no lo tiene como el mayor incentivo en su vida, nunca ha desarrollado el verdadero instinto creativo. Nadie puede vibrar en lo universal sin amor, ya que el universo entero está basado en él. Cuando nos encontramos sin amigos, lo que tenemos que hacer es enviar nuestro pensamiento hacia el mundo, lleno de afecto y amor, sabiendo que este pensamiento encontrará deseos de otras personas que están esperando la misma cosa y de alguna manera se pondrán en contacto. Deje de pensar que la gente es extraña. Esta clase de pensamientos solo produce desentendimiento y causa la pérdida de amigos. Piense que todo el mundo quiere ser su amigo y que usted a su vez quiere ser amigo de todo el mundo. De esta manera, con esta simple práctica, usted atraerá tantos amigos que el tiempo no le alcanzará para disfrutarlos a todos.
rechace ver el lado negativo de alguien, rechace entender mal o ser malentendido. Sepa que todos quieren que usted tenga lo mejor. Afirme esto donde quiera que vaya y entonces encontrará las cosas tal como las había deseado. La atmósfera, creada por un real amante de la humanidad, es tan poderosa que aunque sus defectos sean muchos, el mundo lo amará en recompensa. El que mucho ama, mucho será perdonado. La gente ansía real interés humano, alguien que les diga lo buenos que son. ¿Qué persona nos gusta más? ¿La que está siempre llena de problemas y crítica? ¿O aquel que ve al mundo como su amigo y lo ama? La pregunta no necesita ser contestada. Sabemos que queremos la compañía de la persona que ama, olvidando todo lo demás. La única razón por la que pensamos que las otras personas son extrañas es porque ellos parecen no pensar como nosotros. Debemos pasar por encima de esta pequeñez, de esta mezquina actitud y ver las cosas desde una amplia perspectiva. La persona que ve lo que quiere ver a pesar de las apariencias experimentará algún día en lo externo lo que fielmente vio en lo interno. Solo por un motivo egoísta, no siendo necesaria ninguna razón noble, no nos podemos permitir criticar u odiar o aún tener en mente algo contra cualquier alma viviente. El Dios que es amor no puede escuchar la plegaria del hombre que no ama. El amor y la cooperación son los principios comerciales más grandes de la tierra. Dios es amor. Podemos unirnos con todas las personas, con toda la vida. Afirmaremos que Dios en nosotros está unido con Dios en todo. Esta unidad nos atrae a nuestra vida, todo el amor y la fraternidad. Soy uno con toda la gente, con todas las cosas, con toda vida. Escucho en el silencio la voz de toda la humanidad hablándome y respondiéndome el amor que les ofrezco. Este gran amor que siento ahora por el mundo es el amor de Dios y es sentido por todos y retorna de todos. Nada vuelve excepto amor. Entiendo a toda la gente y esa comprensión me es reflejada por toda la gente. Yo ayudo, por lo tanto soy ayudado. Ennoblezco, por lo tanto soy ennoblecido. Nada puede arruinar esta perfecta imagen de mí mismo y de mis relaciones con el mundo. Es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Estoy ahora rodeado por todo amor, toda amistad, todo compañerismo, toda salud, toda alegría, todo éxito. Soy uno con la vida. Espero en el silencio hasta que el gran espíritu de este mensaje llegue al mundo entero. El control del pensamiento. Los hombres que pueden controlar sus pensamientos pueden tener y hacer lo que ellos desean tener y hacer. Todo está para ellos por su pedido. Deberían recordar que lo que sea que tengan es para su uso, pero no para guardarlo. La creación está siempre fluyendo y tenemos tanto como podemos tomar y usar. Más causará estancamiento. Somos aliviados de todo pensamiento de apego por alguien o por algo. ¿No puede el gran principio de la vida crear para nosotros más rápido de lo que podemos consumir o usar? El universo es inagotable, es ilimitado, no conoce ni bordes ni confines. No somos dependientes del viento como una caña que se mueve, sino del principio de vida mismo para todo lo que queremos, tenemos o tendremos. No es algún poder o algún gran poder. Lo afirmamos nuevamente, es todo el poder. Todo lo que tenemos que hacer es creer esto y actuar como si fuera así, nunca vacilando, no importa lo que ocurra. Como hagamos esto, encontraremos que las cosas vendrán rápidamente a nuestro camino y vendrán sin el terrible esfuerzo
que destruye la paz de la mayoría de la especie. Sabemos que no puede haber error en la mente divina, y esta mente es el poder del cual dependemos. Entonces, aunque dependamos de la mente divina, no debemos pensar que no tenemos que hacer nuestra parte. Dios trabajará a través de nosotros si le permitimos, pero debemos actuar en lo externo como si estuviéramos seguros de nosotros mismos. Nuestra parte es creer y entonces actuar con fe. Jesús fue a la tumba de Lázaro creyendo y conociendo que Dios trabajaba a través de él. A menudo podemos ir a algún lado o hacer algo y debemos conocer con profunda convicción que habrá un poder yendo con nosotros que nada podrá contradecir. Cuando sentimos este lugar seguro en nuestro pensamiento, todo lo que haremos es actuar. No hay duda de que el poder creativo del universo será la respuesta, siempre lo es. No tenemos que preocuparnos, sino más bien hacer conocidas nuestras peticiones agradeciendo. Cuando Jesús dice, todas las cosas que pidieras, creyendo que ya las has recibido, las obtendrás, está pronunciando una de aquellas muchas verdades profundas que eran tan claras para él y que nosotros recién comenzamos a ver. Es sabido que todo surge de la mente y que sin la aceptación positiva de parte del individuo no hay molde en el cual la mente pueda verterse en la forma. En la mente de Dios está el molde correcto, en saber verdadero, pero en la mente del hombre no está siempre este saber verdadero, ya que Dios puede hacer por nosotros solo lo que hace a través de nosotros. Nada puede ser realizado por nosotros a menos que seamos positivamente receptivos, pero cuando comprendemos la ley y cómo ella trabaja, entonces proveeremos una completa aceptación interna. Haciendo esto le permitimos al Espíritu hacer el trabajo, otorgar el don. La razón por lo que podemos hacer nuestras peticiones agradeciendo es porque sabemos desde el principio que recibiremos y por lo tanto no podemos ser menos que agradecidos. Esta actitud de agradecimiento al Espíritu nos pone en contacto muy cercano con el poder y añade mucho a la realidad de la cosa con la cual tratamos. Sin ello podemos hacer, pero poco. Por eso, cultivemos toda la gratitud que podamos. Con gratitud enviemos nuestros pensamientos al mundo y ellos regresarán llenos de los frutos del Espíritu. Creando atmósfera. Para el estudiante que ha comprendido que todo es mente y que todo es gobernado por la ley, ahí va otro pensamiento que él puede crear una intensa atmósfera mental de éxito con un poder de atracción irresistible. Él puede enviar sus pensamientos a través del mundo y obtener como respuesta todo lo que él quiere. Puede también llenar su lugar de trabajo con el poder del éxito, y esto le atraerá tanto lo que está lejos como lo que está cerca. El pensamiento siempre nos traerá de vuelta lo que enviamos, hacia afuera. Primero debemos limpiar nuestro pensamiento de toda incredulidad. Este libro está hecho para aquellos que creen y solo aquellos que creen realizarán en sus vidas. Sin la claridad mental de parte del pensador, no puede hacerse ningún verdadero trabajo creativo. Como el agua que alcanza solo hasta su propio nivel, así la mente nos devolverá solo lo que primero creemos. Formamos un arco siempre obteniendo lo que creemos, pero no siempre lo que queremos. Nuestro pensamiento tiene el poder de alcanzar, en la forma externa de condiciones, una correspondencia exacta a nuestras convicciones interiores. Pensando, usted pone en movimiento un poder que crea. Será exactamente como usted piensa. Usted pone en la mente una idea y la mente la crea para usted y la pone en el camino de su vida.
Piense en ella entonces como su mayor amiga. Está siempre con usted, donde quiera que pueda estar. Nunca le abandona. Usted nunca está solo. No hay dudas, ni miedos, ni preguntas. Usted sabe, usted va a usar el único poder que hay en el universo. Va a usarlo para un propósito definido. Usted ha fijado ya este propósito en su pensamiento. Ahora usted va a declararlo. Usted lo dice para su propio bien. Solo desea el bien y sabe que solo el bien puede venir a usted. Usted ha hecho su unidad con la vida y ahora la vida va a ayudarle en sus asuntos. Usted va a establecer en sus habitaciones tal atmósfera de éxito que se volverá un poder irresistible. Esto alcanzará todo lo que tenga delante, realizando la grandeza y toda potencia del Uno. Usted está tan seguro que usted no mira para ver si esto va a pasar. Usted sabe. Y ahora su palabra, que es una con la infinita vida, debe ser dicha en calma, con confianza perfecta. Debe ser tomada e inmediatamente debe ser puesta a funcionar. Perfecto es el modelo y perfecto será el resultado. Usted se ve rodeado por las cosas que desea. Más que esto, usted es la cosa que desea. Su palabra ahora lo establece para siempre. Véalo, siéntalo, sépalo. Usted está incluido ahora en la vida perfecta, por la actividad infinita, por todo el poder, por toda la guía. El poder del espíritu le atrae a toda la gente, le suministra todo el bien. Esto le llena con toda la vida, la verdad y el amor. Espere en perfecto silencio mientras que el poder interior lo toma. Y entonces sabe que ha sido cumplido en usted. Allí va, en estas palabras, el poder del infinito. Las palabras que digo son el espíritu y son la vida. La palabra del hombre, dicha en la mente creativa, es dotada con el poder de la expresión. Por nuestras palabras somos justificados y por nuestras palabras somos condenados. Nuestras palabras tienen la cantidad exacta de poder que ponemos en ellas. Esto no significa el poder a través del esfuerzo o la atención, sino poder por convicción absoluta o fe. Es como un pequeño mensajero que sabe lo que hace y sabe cómo hacerlo. Declaramos con nuestras palabras la inteligencia que somos y apoyados en aquella inteligencia mayor de la mente universal, nuestra palabra se vuelve ley. Jesús entendió esto mucho mejor que nosotros. En efecto, Él absolutamente lo creyó. Por eso dijo, pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no perecerán hasta ser completamente realizadas. Esto hace a nuestras palabras inseparables de la inteligencia absoluta y del poder. Ahora, si alguna palabra tiene poder, entonces todas las palabras tienen el poder. Algunas palabras pueden tener un mayor poder que las otras, según nuestra convicción, pero todas las palabras tienen un poco de poder. ¿Cuán cuidadosos entonces deberíamos ser con el tipo de palabras que decimos? Todo esto va para demostrar que realmente somos uno con la mente infinita y que nuestras palabras tienen dentro el poder de la vida. Que la palabra esté siempre con nosotros y nunca lejos. La palabra está dentro de nuestra propia boca. Cada vez que hablamos usamos el poder. Estamos en unidad en nuestra mente con el universo entero. Estamos todos eternamente unidos en esta mente con el verdadero poder. Es nuestra propia falta si no usamos esta verdad después de que la vemos. Deberíamos sentirnos rodeados por esta mente, esta gran vida pulsante, esta todo percibiente y toda conocedora realidad. Cuando sentimos su presencia cercana, este gran poder y vida, entonces todo lo que tenemos que hacer es hablar, pedir con toda la convicción positiva del alma que ha encontrado su fuente
y sobre todo nunca temer, ya que nos será concedido tal como hayamos creído. Qué maravilloso poder, qué renovación de vida y poder de expresión espera a aquellos que realmente creen. ¿A qué podrá llegar la especie cuando los hombres despierten a los verdaderos hechos del ser? Aún la especie no ha comenzado a vivir, pero el tiempo se acerca. Ya miles usan este gran poder y miles miran con impaciencia y esperan el nuevo día. ¿Por qué es necesario creer? Siempre que digamos una oración debemos creer. Nuestra idea de oración no es tanto pedirle a Dios cosas, sino el creer que ya tenemos las cosas que necesitamos. Como hemos dicho antes, este creer ya es necesario porque todo es mente, y hasta que tengamos provisión de total aceptación no construiremos el molde dentro del cual la mente puede verterse a sí misma para manifestarse. Todo es ley, y la causa y efecto se obtienen a través de toda vida. La mente es causa y lo que llamamos materia o lo visible es efecto. Como el agua que cuando se congela toma la forma donde es vertida, así la mente solidifica solo en las formas que toman nuestros pensamientos. Pensamiento es forma, el individuo provee la forma, él nunca crea ni manifiesta, esto es por sí mismo. Hay algo que hace todo esto por él. Su única actividad es usar este poder. Este poder está siempre a mano, listo para ser llamado, para formar a las palabras en expresión visible. Pero el molde que la mayoría de nosotros proveemos es muy pobre y lo cambiamos tan rápido que es más como una película en movimiento que otra cosa. Al poder ya lo tenemos ahora. Es el don del más elevado en su expresión finita, pero por nuestra ignorancia de su uso, hemos causado la creación de formas cerradas, que en su momento causó la mente produciendo la forma en la cual nosotros pensábamos. De esta ley de causa y efecto nunca podremos escapar. Y pensamos en un primer momento que es algo malo, pero cuando comprendemos, veremos a esta ley como de una absoluta justicia, sin la cual no podría haber una vida individual, real, autoactuante. Por nuestra divina individualidad, aún Dios espera nuestro reconocimiento de Él y de sus leyes. La gente, en sus negocios, haría bien en recordar esto y así formar y enviar los pensamientos que desean recibir. Nunca debemos crear pensamientos de desaliento ni de desorden, sino solo de positiva seguridad, fuertes pensamientos de éxito, de divina actividad, el sentimiento de que con Dios todo es posible, la creencia de que somos uno con la gran mente. Estos son los pensamientos que construimos para tener éxito. La comprensión de que estamos tratando con un poder y no con dos nos permite pensar con claridad. No estamos preocupados por la competencia, la oposición o el fallar, porque no hay nada excepto vida, y esta vida está constantemente dándonos todo lo que le pedimos, deseamos o pensamos en ella. Podemos ver ahora cuán esencial es que el pensamiento sea sostenido. Deberíamos pensar siempre solo en lo que queremos, nunca permitiéndole a nuestra mente hacer hincapié en otra cosa. De esta manera el espíritu trabajará para nosotros. Donde muchos fallan, el individuo común le da un tratamiento a su negocio e inconscientemente hace la cosa que debería haber evitado, y entonces él se cuestiona por qué no obtiene los resultados deseados. La mayoría de la gente simplemente se sienta y desea o anhela algo. Pueden tener incluso grandes deseos o esperanzas. Pueden incluso creer que sus deseos ocurrirán. Todo esto está bien, pero no es suficiente. Lo que debemos hacer es proveer la actitud de que ya hemos recibido. Esto puede verse difícil al principio, pero podemos ver fácilmente que es necesario.
Y esta es la única manera en que la mente trabaja. Esto es lo que tenemos que hacer. El poder es, la mente es y la vida es. Pero ellos tienen que fluir a través nuestro para expresarse en nuestras vidas. Estamos tratando con la ley y la naturaleza debe ser obedecida antes de que trabaje para nosotros. Comprenda que esta ley es tan natural como cualquier otra ley de Dios y úsela con la misma inteligencia con la que usaría la ley de la electricidad. Entonces obtendrá los resultados deseados. Provea el pensamiento forma en el cual las divinas energías actuarán y atraerán las condiciones necesarias para su realización. Cuando damos un tratamiento, esto es todo lo que tenemos que hacer, pero antes debemos limpiar nuestra mente de todo temor o de cada sensación de separación de la divina mente. La ley es, pero debemos ponerla en ejecución o usarla en nuestras vidas. Nada puede sucedernos que no sea primero una creencia aceptada en nuestra conciencia. Podemos no siempre estar conscientes de qué pasa en nuestro interior, pero la práctica nos permitirá controlar nuestros pensamientos cada vez más hasta que podamos pensar lo que queremos pensar, a pesar del caso que estamos viendo. Cada persona tiene dentro de sí misma la capacidad de conocer y hacer uso de la ley, pero ella debe ser conscientemente desarrollada. Esto se logra con práctica y por la voluntad de aprender y utilizar más allá de lo que sepamos o de dónde hayamos venido. El individuo que tiene mayor poder es aquel que tiene la mayor realización de la divina presencia, para quien ella significa el más importante principio activo de su vida. Todos necesitamos más columna vertebral y menos huesito del deseo. Hay algo que espera solo nuestro reconocimiento para brotar en el ser, para traer con él todo el poder del universo. Utilización de la imaginación. Imagínese a usted mismo rodeado por mente, que es tan plástica, tan receptiva, que recibe la leve impresión de nuestros pensamientos. Lo que usted piense lo toma y lo ejecuta para usted. Cada pensamiento es recibido y puesto en acción. No algunos, sino todos los pensamientos. Cualquiera sea el modelo que proveamos, este será su demostración. Si no podemos superar pensar que somos pobres, entonces permaneceremos pobres. Así como nos volvemos ricos en nuestros pensamientos, así seremos ricos en nuestra expresión. Estas no son meras palabras, sino la más profunda verdad que alguna vez haya llegado a la humanidad. Cientos de miles de los más inteligentes pensadores y la gente más espiritual de nuestros días están probando esta verdad. No estamos tratando con ilusiones, sino con realidades. No le preste atención a quien ridiculiza estas ideas más de lo que le presta atención al sonido del viento. En el centro de su alma elija lo que quiere que venga, lo que quiere que se cumpla. Manténgalo en usted mismo, cada día, en el silencio de la convicción absoluta, sepa que está ya cumplido. Que este ya cumplido es lo que a usted le concierne más que él cuando lo experimentará en lo externo. Imagínese a usted mismo siendo lo que quiere ser. Vea solo lo que usted desee. Evite siempre pensar en lo otro. Llegará a la meta. Nunca lo dude. Diga muchas veces al día, yo soy eso. Comprenda lo que esto significa, que el gran poder universal de la mente es eso y que no puede fallar. El derecho del hombre a elegir. El hombre es creado como individuo y como tal tiene poder de elección. Mucha gente parece pensar que el hombre no debería elegir, puesto que al pedirle al espíritu que lo guíe, ya no tendría que actuar o elegir. Esto es dicho por muchos maestros, pero no es consistente
con nuestra individualidad. A menos que tengamos este privilegio del poder de elección, no seremos individuos. Lo que tenemos que aprender es que el espíritu puede elegir a través de nosotros, pero que esto ocurra es una decisión nuestra. Incluso cuando decimos no voy a elegir, estamos eligiendo, porque estamos eligiendo no elegir. No podemos escapar del hecho de que estamos construidos, de tal manera que cada paso en la vida es una constante elección. Lo que necesitamos hacer es seleccionar lo que nos hace sentir bien y saber que el universo nunca nos negará nada. Nosotros elegimos y la mente crea. Debemos intentar elegir aquello que exprese siempre una vida más grande y recordar que el espíritu siempre está buscando expresar amor y belleza a través de nosotros. Si estamos sintonizados con ello y trabajamos en armonía con el gran poder creativo, no necesitamos dudar de esta buena voluntad que trabaja para nosotros. Debemos conocer exactamente qué es lo que deseamos y hacer una imagen perfecta de ello. Debemos creer absolutamente que lo tenemos ahora y que nunca haremos o diremos algo que lo niegue. Vejez y oportunidad. Uno de los errores más comunes en la gente es la creencia de que son demasiado viejos para hacer las cosas. Esto viene de una falta de comprensión de lo que la vida realmente es. La vida es conciencia y no años. El hombre o la mujer que tiene 70 años debería estar mejor capacitado para demostrar que un hombre de 20. Debería haber cultivado un pensamiento elevado y tratamos con pensamientos y no con condiciones. Amelia Barr tenía 53 antes de escribir un libro. Todo lo que tuvo gran circulación lo escribió después de los 80. Mary Baker Eddy tenía 60 cuando comenzó su trabajo. El autor de este libro tuvo un alumno de más de 60, alguien que pensaba que sus chances de éxito se habían ido, y a través de las enseñanzas de estos principios en un año se convirtió en un próspero hombre de negocios. Él ahora hace lo correcto y nunca antes en su vida fue tan feliz. La última vez que lo entrevisté, dijo que su negocio se incrementaba cada día y que esto era solo el comienzo. Cada día él se paraba en su negocio y pedía más actividad. Él dice sus afirmaciones y realiza el incremento todo el tiempo. Si esto no fuera verdad, la vida no valdría la pena ser vivida. ¿Qué son unos pocos años en la eternidad? Tenemos que superar estas falsas nociones acerca de la edad y la competencia. En la verdad, el mundo competitivo nunca es mencionado. La gente que piensa en él nunca conoció la verdad. La vida es lo que hacemos desde adentro y nunca desde afuera. Somos tan viejos como pensamos que lo somos. No importa el número de años que llevamos vividos en este planeta. Demostración de éxito en los negocios. Todas las demostraciones ocurren dentro de nosotros. La creación fluye eternamente por todas las cosas. La ley siempre trabaja desde el modelo pattern interior. No luchamos con condiciones. Usamos principios que crean condiciones. Lo que podemos abarcar mentalmente lo podemos llevar a cabo, no importa cuán difícil pueda parecer desde el exterior. Todas las cosas externas son solo el margen externo de la interior actividad del pensamiento. Usted puede demostrárselo fácilmente. Si usted está en un negocio, ya sea, supongamos, vendiendo helados o como contador de una empresa, y el negocio no va bien, mire con cuidado en su pensamiento y vea qué encuentra. Seguramente encontrará una creencia establecida de que el negocio no está bien. No encuentra un sentido de actividad. No encuentra en su pensamiento ningún sentimiento del éxito. No espera muchos clientes. Ahora, supóngase que alguien viene y le dice: ¿cuál es el problema? ¿Por qué deja su negocio? Y responde: la gente parece no querer lo que tengo para vender. O quizá
algo como «soy demasiado viejo para competir con los métodos modernos», o incluso «bien, son tiempos difíciles». Todo esto es pensamiento negativo. Pero este hombre con quien habla no cree una palabra de lo que le dice. Él conoce que la causa está en la mente y no en la materia. Y dice, todo esto está en su mente. El problema con usted es que no siente que es un éxito. Quizás haya escuchado algo como esto antes. De ser así, le preguntará qué quiere decir con esto, o quizá piense que le está hablando de algo peculiar, pero coincidimos en que usted está tan preocupado por hacer de su negocio un éxito que querrá intentar algo, entonces pedirá que se le explique. Él comienza diciendo que todo es mente, nada se mueve si la mente no lo mueve, y que usted está en el centro de esta mente. Usted no comprende que tiene que ver esto con su negocio, pero él continúa y dice que sus pensamientos deciden tanto si su negocio es un éxito o un fracaso. Aquí usted se indigna y le pregunta si él quiere decir que deseo fallar. Por supuesto él sabe que no, y le explica que a pesar de que usted desea éxito, está pensando en fracaso, temiéndolo, y que allí está esa ley que realiza su pensamiento, nunca preguntando, sino inmediatamente comenzando a cumplir. Usted se vuelve a interesar y pregunta ¿cómo puede ser esto? Como respuesta, él le hace esta pregunta: ¿cómo llega algo a ser? Esto lo pone a pensar y por supuesto se da cuenta de que había un tiempo cuando nada existía excepto la vida, y que lo que sea que llegue a ser debe venir de esta vida, porque lo que vemos debe venir de lo que no vemos. Usted admite esto. Entonces, lo que no ve debe ser la causa de todo, y debe también admitir esto, y que la causa trabaja por la ley. Esto también lo tiene que admitir. Entonces, si esta ley está en todos lados, debe estar en usted. Esto quizá le es difícil de ver, pero después de mucho pensarlo comenzará a comprender que es así. Entonces, sin saber a dónde sus procesos de pensamiento le conducían, ha concedido que usted mismo, es la razón de lo que le pasa en su vida, sea ello éxito o fracaso. Dios no podría hacerle de ninguna otra forma y al mismo tiempo hacerlo un individuo que autoelige. Esto es claro. Ahora, ¿qué hará con esto? Esto es lo que debe hacer. Cada vez que tiene un pensamiento de fracaso, lo reemplaza con fuertes y radiantes pensamientos de éxito. Empezará a pedir actividad en su negocio. Verá diariamente solo actividad y sabiendo que eso es ley que está usando. Ley universal, estará seguro que sus pensamientos serán como los pensamientos de Dios. Diariamente le dirá a la gran mente creativa exactamente lo que quiere que ocurra. Solo verá lo que desea y en el silencio de su alma pedirá y se cumplirá. Comenzará a creer que el gran amor divino fluye a través de usted y de sus asuntos. Agradecerá este amor. En el curso de algunos meses verá el éxito. La gente vendrá a usted y le preguntarán, ¿cómo lo hizo? Y su respuesta será la misma que le fue dada unos meses atrás a usted. Ello llenará su vida, va a satisfacer a su alma. Será un hombre diferente, estará tan lleno de actividad y coraje que cuando esté con otras personas se maravillarán de su energía. Ellos simplemente comenzarán a estar en contacto con usted. Ellos se sentirán elevados. Recuerde siempre esto, la vida es de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Usted es el centro de poder de su vida. Que el hombre que habla en público haga lo mismo. Vea diariamente multitudes de personas que vienen a oírlo. No vea nada más y experimentará lo que siente y ve. Esté seguro y no tome una falsa sugerencia. El mundo está lleno de agoreros. Rebátalos a cada uno, no importa cuán grande piensa que ellos puedan ser. No tiene tiempo para perderlo en nada que sea negativo. Usted es exitoso
y le da a la ley cada día lo que quiere que ocurra. Y la ley está siempre trabajando para usted. Todo miedo se va y sabe que hay un poder en todo el universo. Alegre es el hombre que conoce esto, la más grande de todas las verdades. Todo el asunto se resuelve en nuestra capacidad mental de controlar nuestro pensamiento. El hombre que puede hacer esto puede tener lo que él quiere, puede hacer lo que él desea y transformarse en lo que quiere. Usted forma parte de la vida, de Dios y del universo. Muchas personas parecen pensar que el dinero debe ser el mal, aunque yo nunca haya visto aún a nadie que no haya querido mucho de este mal en sus vidas. Si todo es una expresión de la vida, entonces el dinero es una expresión de la vida y como tal debe ser bueno. Sin una cierta cantidad de él en esta vida, tendríamos tiempos difíciles. Pero ¿cómo conseguirlo? Este es el problema. ¿Cómo adquiriremos la riqueza? El dinero no se hace a sí mismo y al no ser autocreado, entonces debe ser un efecto. Detrás de él debe de estar la causa que lo proyecta. Aquella causa nunca es vista. Ninguna causa es vista alguna vez. La conciencia es la causa y la gente que tiene una conciencia del dinero tendrá la expresión externa de él. La gente que lo tiene como una realidad segura en su mente, lo tiene como una expresión en su bolsillo. La gente que no tiene esta semejanza mental no tiene el dinero en sus bolsillos. Lo que tenemos que hacer es adquirir conciencia del dinero. Esto puede parecer muy material, pero la verdadera idea del dinero no es material, es espiritual. Necesitamos construir nuestra unidad con él. Nunca podemos hacer esto mientras lo tenemos lejos de nosotros al pensar que no lo tenemos. Cambiemos el método y comencemos a construir nuestra unidad con el suministro por la declaración diaria de que todo el poder en el universo nos trae diariamente todo lo que podemos usar. Sienta la presencia del suministro. Sepa que es suyo ahora. Construya en usted el sentir de que ahora tiene y le será dado. Trabaje en usted hasta hacer desaparecer la duda. El dinero no puede estar lejos del hombre que entiende que todo es mente y que la ley divina gobierna su vida. Diariamente dé gracias por el perfecto suministro. Sienta que es suyo, que usted ha entrado en plena posesión de él ahora. Rechace hablar de la pobreza o la limitación. Sepa que usted ya es rico. Logre la conciencia del $1.000.000. No hay ningún otro camino, y esto se verificará en todo lo que hace. Vea venir el dinero de cada fuente y de cada dirección. Sepa que todo trabaja para su bien. Realice en su vida la presencia de un poder omnipotente. Hable con él y sienta que responde a su acercamiento. Siempre que vea algo o alguien que supone que tiene más que usted, inmediatamente afirme que usted tiene lo mismo. Esto no significa que usted tiene lo que es de él, sino que usted tiene mucho. Esto significa que todo lo que usted necesita es suyo. Siempre que piense en algo grande, inmediatamente diga, esto es mío. De esta manera aprende a unificarse en la ley, con los grandes conceptos, y según la manera en que la ley trabaja, esto tenderá a producir aquella cosa para usted. No se permita dudar ni un minuto, siempre sea positivo acerca de usted mismo. Vigile la marcha de su pensamiento y la ley hará el resto. Acción. En el universo abunda la actividad. Hay movimiento en todas partes. Nada está quieto. Toda la actividad viene de la mente.
Si queremos estar en sintonía con las cosas, debemos movernos. Esto no significa que debemos tironear o luchar, sino que debemos querer hacer nuestra parte dejando la ley trabajar a través de nosotros. Dios puede hacer para nosotros solo cuando le permitimos que Él haga a través de nosotros. La inteligencia nos da ideas y a nuestro tiempo trabajamos con ellas, pero nuestro trabajo ya no es hecho cargando dudas o miedos, ya que sabemos que tratamos con algo que nunca comete un error. Procedemos con una tranquila certeza nacida de la confianza interior en un poder que es infinito. Detrás de todos nuestros movimientos, entonces, hay un gran propósito. Dejemos que la ley trabaje a través de nosotros. La ley de la actividad debe ser cumplida. Debemos querer tomar el camino de la actividad externa. Jesús fue a la tumba de Lázaro. Debemos ir sabiendo que nos acompaña algo que nunca falla. Esta ley de la actividad debe ser usada en nuestros negocios. Tantos sitios comerciales en los cuales entramos tienen tal atmósfera de inactividad que producen un sentimiento tan somnoliento que inmediatamente perdemos todo interés. No tenemos ganas de comprar, dejamos aquel lugar sin razón aparente y entramos en otro. Aquí sentimos que todo es vida, todo es movimiento, todo es actividad. Nos sentimos confiados en que este es el lugar que buscamos. Compraremos aquí, encontramos solo lo que queremos, estamos satisfechos por nuestra compra y nos marchamos alegres. Ahora, para crear esta actividad es esencial algo más que pensamiento. No que éste venga primero, sino que quien tiene este pensamiento de actividad lo manifestará naturalmente en el vigoroso y enérgico movimiento que ayuda a producir un espíritu de actividad en su negocio y en todo lo que emprende. Donde quieran que usted vea a un hombre que no se mueve, sepa que encontró a alguien cuyo pensamiento es inactivo. Los dos siempre van juntos. Un hombre en una tienda o en el sitio de su negocio siempre debería mover sus bienes. Él siempre debería hacer algo. La gente verá esto y se contagiará del pensamiento de actividad que está detrás de ello y querrá comprar allí. No somos atraídos a una tienda que siempre tiene las mismas cosas en el mismo anaquel. Al mundo le gusta la acción, el cambio. La acción es vida. Deje a un empleado en una tienda donde se piensa activamente y comenzará a manifestarlo, y aunque él no atienda a los clientes, al rato los atenderá. El estado de alerta es la clave. Siempre que esté alerta, debe haber un estado de alerta mental antes de que pueda haber actividad física. Actúe como si las cosas pasaran, aun cuando ellas puedan no hacerse presentes. Mantenga las cosas en movimiento y pronto usted tendrá que lidiar con el ajetreo. La actividad es el genio. La mitad de las tiendas en las cuales usted entra le producen sueño y siente que quiere irse de allí rápidamente. La otra mitad está viva y aquellas son quienes hacen el negocio del mundo. El hombre que es activo en su pensamiento no tiene que sentarse para pensar. Él trabaja mientras piensa y cumple con la ley que trabaja a través de él. El pensamiento de actividad lo hace mover. El pensamiento de confianza hace sus movimientos seguros. Y el pensamiento de la suprema conducción hace su trabajo inteligente. Debemos tener cuidado y no entrar en caminos repetidos. Siempre haga algo nuevo y diferente y usted encontrará que la vida se vuelve un gran juego en el cual usted toma la parte principal. La vida nunca se volverá aburrida para el cuerpo y la mente activa. Es tan interesante que nos preguntamos si conseguiremos alguna vez suficiente de ella. Algunas personas tienen tales costumbres mentales perezosas
que una idea nueva no puede encontrar entrada en ellos. Las grandes cosas son hechas por la gente que piensa grandes pensamientos y luego sale al mundo para hacer sus sueños realidad. Si usted no puede encontrar nada nuevo para hacer, vaya a casa y cambie la cama de lugar o el piano. Ponga la cocina en el salón y coma en un sitio desacostumbrado durante un tiempo. Esto comenzará algo de movimiento y cambio en usted que nunca se detendrá. La persona bien despierta puede encontrar tantas cosas para hacer que no le alcanza el tiempo de esta vida y sabe que es necesaria la eternidad para realizar los ideales que tiene en mente. Todo viene de la mente, pero la mente actúa en ella misma y nosotros debemos actuar en nosotros mismos y en las condiciones, no como un esclavo, sino como un maestro. Interésese por la vida si quiere que la vida se interese en usted. Actúe en la vida y la vida actuará a través suyo. Entonces, usted también se volverá una de las grandes personas de la Tierra. Supone que queremos recibir algunas ideas claras de la mente universal, algo de dirección, algo de información, algún liderazgo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Primero debemos ser convencidos de que podemos hacerlo. ¿De dónde vienen todos los inventos? ¿Dónde obtenía Edison su información acerca de la electricidad? ¿De dónde? Sino directo de la mente del universo. Todo que siempre ha llegado a la humanidad viene directamente desde la mente. No podría haber venido de otro lugar. Cada invención es, pero, un descubrimiento de alguna cosa que ya existe, a pesar de que nosotros no lo hemos visto. ¿De dónde venía la armonía de música? ¿De dónde podría originar excepto en la mente? ¿No es que un gran músico escucha para oír algo que no podemos? Su oreja es sintonizada a la armonía y él captura directamente de la vida misma y se la interpreta para el mundo. Nosotros somos rodeados por la música de las esferas, pero pocos de nosotros captamos el sonido. Estamos tan llenos de problemas que la melodía divina nunca se escucha. Si podríamos ver, si podríamos oír, si podríamos entender, si nosotros nos damos cuenta de la presencia de todo. ¿Qué podríamos no hacer? Cuando un pensamiento de importancia llega a la mente de un individuo, cuando un poema genial está escrito, cuando una obra de arte grande está completada por un artista, es simplemente una señal de que el velo está delgado entre aquí y ha vislumbrado la realidad. Pero para la mayoría nuestra inspiración no es una para depender. Debemos tomar la ruta más lenta, pero el método más seguro para recibir desde el infinito. El método es sencillo y muy eficaz. Cuando tú quieres saber algo o saber cómo empezar una cierta línea de acción, primero tú debes ser tranquilo dentro de ti mismo. No debes estar confuso por apariencia. Nunca volverse perturbado por los efectos. Ellos no se hicieron por sí mismos y no tienen inteligencia por contradecirte. Estate tranquilo hasta que te des cuenta de la presencia de la inteligencia alrededor y de la mente que sabe todo. Ahora obtiene una imagen perfecta de lo que tú deseas. Tú no puedes obtener una imagen a menos que sepas lo que tú quieres. Pon tu mente en contacto con la mente universal, diciendo exactamente lo que tú deseas. Pídelo, qué es lo que estás queriendo recibir, y espera. Después de unos pocos minutos, declara que ya tú sabes, aunque no pareces saber, en lo más hondo de tu conciencia,
que has recibido la impresión de lo indicado. Da las gracias por lo que tú ahora recibes. Haz esto todos los días hasta que obtengas dirección. A veces es bueno hacer esto antes de ir a dormir. Nunca después de que has hecho esto, niegues el conocimiento que se te ha dado a ti. El tiempo va a venir cuando alguna idea va a tomar forma. Espera para eso y cuando aparezca, actúa sobre ella con toda la convicción de uno que tiene seguridad de sí mismo. Tú has recibido comprensión desde la fuente de toda comprensión, conocimiento desde la fuente del conocimiento. Todos pueden hacerlo si son persistentes. Es una dirección y enseñanza segura y nunca va a fallar. Pero debemos estar seguros de que no estamos negando en otros momentos lo que nosotros afirmamos en los momentos de fe. De tal manera haremos menos errores y nuestras vidas serán controladas por la sabiduría suprema y la comprensión. No seas dependiente. Nunca seas apoyado por otros. Tú tienes la fuerza suficiente para hacer todo lo necesario. El Todopoderoso tiene implantado su genio en cada alma de todo el mundo y necesitamos desenterrar ese genio interior para hacerlo brillar. Nunca podemos hacer esto mientras que estemos mirando a otros para pedir dirección. Todo el poder y la inteligencia del universo ya está por dentro, esperando a ser utilizada. La chispa divina debe ser avivada para lograr el resplandor del fuego vivo de tu propia divinidad. Autosuficiencia es la palabra a conocer. Escucha tu propia voz. Va a hablar en términos inequívocos. Ten confianza en ti mismo más que en cualquier otra cosa. Todos los hombres han aprendido a hacer esto. Cada persona dentro de su propia alma está en comunicación directa con la comprensión infinita. Cuando nosotros dependemos de los demás, estamos tomando la luz de ellos e intentando añadir luz al camino nuestro con la de ellos. Cuando dependemos de nosotros mismos, somos dependientes de la voz interior que es Dios, hablando por medio del hombre. El hombre es la entrada y la salida de todo lo que hay en Dios. Dios nos ha hecho y nos ha llevado hasta que podamos reconocer nuestra propia individualidad. Desde entonces tenemos que permitir que Él se exprese por medio de nosotros. Si eso fuera diferente, no deberíamos ser individuos. Mira, yo estoy de pie a la puerta y te espero. Es una declaración de la cercana presencia del poder, pero nosotros, el individuo, nos toca abrir la puerta. Esta puerta es nuestro pensamiento y somos los guardianes, y cuando abrimos la puerta encontramos que la presencia divina está a la mano, esperando y lista, dispuesta a hacer por nosotros todo lo que podamos creer. Somos fuertes con la fuerza infinita. No somos débiles, somos grandes y no somos malos, somos uno con la mente infinita. Guarda silencio, guárdatelo para ti. No hables acerca de eso. Solo sabe tú dentro de tu propia mente qué es lo que tú quieres. Y mantente quieto. A menudo, cuando pensamos que vamos a hacer algo grande, empezamos a hablar acerca de eso y la primera que pasa es que todo el poder se ha ido. Se va. Es lo que ocurre. Estamos enviando una corriente constante de pensamiento. Lo más claros que son, mejor se manifiestan. Si es de duda, no va a tener una manifestación tan clara. Si es de confusión, solo se manifiesta confusión. Todo es conforme a la ley de causa y efecto. No podemos cambiar la ley. También a menudo
Cuando contamos a nuestros amigos lo que estamos haciendo, ellos discolorean nuestro pensamiento y se ríen, o nos hacen sentir inseguros por nuestra capacidad de hacer algo tan grande. Por supuesto no ocurriría si estaríamos siempre positivos, pero cuando volvemos a ser negativos, vamos a reaccionar y perderemos el poder de claridad que es absolutamente necesario para un buen trabajo creativo. Cuando tú quieres hacer algo grande, obtienes el modelo mental para hacer la imagen perfecta. Sabes lo que significa, agrandas tu pensamiento, lo guardas en silencio, lo pasas al poder creativo detrás de todas las cosas, esperas y escuchas, y al llegar la impresión la sigues con certeza. No hablas con nadie acerca de esto, nunca escuches las conversaciones negativas ni prestes atención, y vas a tener éxito donde todos los demás han fallado. Cuando nos damos cuenta de que esta vida no es fundamentalmente física, sino que es mental y espiritual, no será difícil de ver que por un cierto proceso mental y espiritual podemos demostrar lo que queremos. No estamos trabajando con condiciones, sino con causas. Las causas tienen sus orígenes por el lado invisible de la vida. Esto no es extraño, como lo mismo podría ser dicho de la electricidad e incluso de la vida en sí. No es que vemos la vida, nosotros solo vemos lo que hace. A esto le llamamos una condición. Dentro de sí mismo es simplemente un efecto. Nosotros estamos viviendo en el mundo exterior de los efectos y en el mundo interior de las causas. Metemos en moción las causas por nuestro pensamiento y mediante el poder inherente dentro de la causa expresamos al pensamiento como una condición. Sigue que esta causa debe ser igual al efecto y el efecto siempre se evalúa con la causa en mente. Todo viene desde una sustancia y nuestro pensamiento califica tal sustancia y determina lo que va a tomar lugar en nuestra vida. La enseñanza entera del Bhagavad Gita es que hay uno y se llega a ser para nosotros lo que primero creemos. En otras palabras, manifestamos lo que no es manifestado. En ninguna manera la toma de la omnipotencia de Dios, pero añade a eso, porque Él ha creado algo capaz de hacerlo. Dios todavía domina el universo, pero sí se nos ha dado el poder para gobernar nuestras vidas. Debemos darnos cuenta que tenemos derecho a tratar con esta sustancia, a aprender de sus leyes, y podemos tenerla para nuestro uso, al igual que hacía Edison con la electricidad. La ley es, pero debemos usarla. La sustancia que tratamos es en sí misma, ilimitada, pero nosotros a menudo lo somos porque solo adquirimos lo que creemos. Nuestra limitación es solamente nuestra incredulidad. La vida puede darnos una cosa grande o una cosa pequeña. Cuando nos da una cosa pequeña, no es limitada, ni más que la vida es limitada cuando se hace un grano de arena, porque podría haber hecho igual un planeta. En el gran esquema, todas las cosas y clases de formas, pequeñas y grandes, son necesarias, y estas, cuando son combinadas, se hacen un entero completo. El poder y la sustancia detrás de todo sigue siendo infinito. Ahora esta vida puede volver a nosotros solamente mediante nosotros, y ese es el paso del espíritu dentro de la expresión en nuestras vidas mediante la forma del pensamiento que damos. En sí misma la vida nunca es limitada, como una hormiga tiene igual de vida como un elefante.
aunque menor en tamaño. La pregunta no es una de tamaño, sino una de conciencia. Nosotros no estamos limitados por límites reales, pero sí por falsas ideas acerca de la vida y por una falta de reconocimiento de que estamos tratando con el infinito. La limitación es una experiencia de la humanidad, pero no es culpa de Dios, es la culpa de la percepción del hombre. Al probar que es así, deja que cualquier hombre rompa las cuerdas del falso sentido de la vida y de una vez comience a expresar menos y menos limitación. Es una cuestión del crecimiento de la vida interior. Al escuchar lo anterior, la gente pregunta: ¿cree que yo decidí ser pobre y miserable? ¿Me tomas por un tonto? No, tú no eres tonto, pero es bastante posible que tú hayas estado engañado, y la mayoría de nosotros lo hemos estado. Tú quizás no has tenido pensamientos de pobreza, pero al mismo tiempo sí has tenido pensamientos que han producido pobreza. Fíjate en el proceso de tu pensamiento para ver cuántas veces al día tú piensas alguna cosa que no quieres que te ocurra. Va a satisfacerte que necesitas ser vigilante, que tu pensamiento necesita ser controlado. Lo que nosotros necesitamos hacer es comenzar de nuevo el proceso de nuestro pensamiento y asegurarnos que estamos pensando pensamientos constructivos y positivos. Con una determinación calmada pensamos solo lo que queremos pensar, independientemente de las condiciones, y esto hará mucho para ponernos en la carretera de una mayor realización en la vida. Claro que vamos a caer, la carretera no es fácil, pero nosotros vamos a estar creciendo. Diariamente vamos a estar dando a la mente creativa un más nuevo y mayor concepto para tomar lugar por medio de la vida alrededor de nosotros. Diariamente vamos a superar cualquier tendencia negativa. Nosotros debemos pegarnos a esto hasta que logremos la maestría de todos nuestros pensamientos, y tal día nos levantaremos para nunca más caer. Debemos ser bondadosos con nosotros mismos, nunca desanimarnos o renunciar hasta que nos demos por vencidos. Siente que siempre estás respaldado por un poder omnipotente y un Padre amable lleno de amor, y el camino será más fácil. Equivalentes mentales. Una de las cosas más necesarias de recordar es que no podemos demostrar en la vida más que nuestra capacidad mental a encarnar. Nos damos luz a unas ideas solamente desde dentro de nosotros mismos. Lo que somos lo ponemos dentro de nuestro pensamiento. Lo que no somos no podemos ponerlo dentro de la vida. Si vamos a extraer de la vida lo que queremos, debemos primero pensar con anticipación dentro de la vida. Siempre producimos lo que nosotros pensamos. En orden a tener éxito, primero lo concebimos en nuestro propio pensamiento. Este no es porque nosotros somos creadores, pero sí porque fluye de la vida hasta la manifestación mediante nosotros. Debemos tomar la forma que nosotros le damos. Debe tomar la forma que nosotros le damos, y si queremos una cosa debemos tenerla dentro de nosotros mismos, el equivalente mental, antes de que lo tengamos. Esto es lo que Jesús quería decir cuando Él dijo que nosotros debemos creer cuando nosotros oramos. Esta creencia es que siempre dentro de nosotros hay alguna cosa que sabe antes lo que necesitamos antes y que ve lo que le pedimos. Por ejemplo, suponte que un hombre está rezando para una actividad. Nuestra idea de la oración es la aceptación de una cosa antes de que lo obtengamos en sus asuntos. Primero,
Antes de que esta actividad pueda aparecer, él debe tener eso dentro de él mismo. Él debe ver la actividad en todo. Debe tener la imagen de tal cosa que corresponde a la cosa que él quiere. Él debe tener un equivalente mental. Atraemos a nosotros tanto de cualquier cosa que podamos encarnar por dentro. Como el agua alcanza hasta su propio nivel, las condiciones por fuerza van a reproducir nuestras realizaciones internas. Un hombre va a atraer a él lo que él es. Podemos aprender a proporcionar dentro la imagen de lo que deseamos, y así utilizamos la ley a obtener de lo que nosotros necesitamos. Si al principio no tenemos una gran realización de la actividad, trabajamos en lo que tenemos y durante el proceso, nuestras condiciones exteriores vendrán a reunirse con la causa interior, porque encontramos que será mucho más fácil agrandar la receptividad interior para algo mayor y que vale más la pena. De una cosa nos aseguramos, debemos comenzar por algún lado, y ese lado está dentro de nosotros mismos. Desde el lugar por dentro debemos hacer la afirmación y también hacemos el trabajo de la realización. Al principio parece difícil porque no somos confrontados frecuentemente con algo que solo parece ser y que no somos suficientemente fuertes a superar, pero podemos estar contentos con la garantía de que estamos creciendo. Cada día siempre estamos agarrando un concepto de la vida más grande y con el crecimiento interior tenemos un poder agrandado por hablar por medio de la mente creativa, resultando de que vamos a obtener un nuevo impulso y a hacer algo más grande para nosotros mismos. El crecimiento y la realización son siempre desde dentro y nunca desde fuera. La sugerencia antigua de temor, pobreza y limitación debe ser removida y diariamente aclarar nuestros pensamientos de todo lo que nos limite a recibir del uno que se nos demuestra en nuestra vida. Recuerda que tú tratas con un poder y no con dos. Esto va a hacer todo más fácil, porque no tienes que superar cualquier condición, porque las condiciones fluyen desde adentro hacia afuera y no desde fuera hacia adentro. Un hombre que llega a un nuevo pueblo de inmediato empieza a atraer a él solo lo que él trae en su pensamiento. Él debería ser muy cuidadoso de lo que piensa. Él debería saber lo que quiere y diariamente dar esto en total a la mente suprema, conociendo que ella trabajará para él. Antiguos pensamientos deben ser destruidos y los nuevos deberán tomar su lugar. Cada vez que el antiguo pensamiento aparece, míralo directamente a la cara y declárale que ya no tiene lugar en tu mente. Diariamente trata de ver más y de entender más y sentirte cada día que tú estás especialmente cuidado. No hay ninguna creación especial dada a un individuo, pero todos nos especializamos en la ley cada vez que pensamos por dentro. Todo nuestro pensamiento es recibido y algo siempre está hecho con ello. Una buena práctica es sentarte y darte cuenta de que tú eres el centro de atracción divina, que todas las cosas buenas están llegando a ti y que el poder por dentro está moviendo por fuera y trayendo al regreso todo lo que tú siempre necesitas. No discutas acerca de eso, solo hazlo, y cuando hayas terminado, deja todo para que la ley lo haga, sabiendo que ya está hecho. Declarar que toda la vida, todo el amor y todo el poder ya están presentes en tu vida. Declarar que ya tú estás en medio de la abundancia. Sigue convencido incluso cuando no puedes ver el resultado. Va a funcionar, y aquellos que crean más van a obtener más. Pensar en la ley, como tu amigo, siempre fijando en tu mejor interés. Ten confianza completa y te traerá lo bueno a ti.
La gente a menudo pregunta si la ley no trae tanto perjuicio como lo adecuado. Esta pregunta nunca sería hecha si la gente entendiera lo que la ley universal realmente significa. Por supuesto que nos traerá lo que pensamos. Toda ley era lo mismo. La ley de electricidad iluminará nuestra casa o la incendiará. Decidimos lo que debemos hacer con la ley. La ley es siempre impersonal. No hay ninguna probabilidad de usar la ley para objetivos dañinos, si siempre lo usamos para una expresión más completa de la vida. No debemos usarla para ningún objetivo que no nos gustaría experimentar a nosotros mismos. Esto debería contestar todas las preguntas de esta naturaleza. ¿Realmente quiero la cosa que pido? ¿Quiero tomar para mí lo que pido para otra gente? ¿Cómo podemos usar la ley para el mal si deseamos solo el bien? No podemos y no deberíamos molestarnos con ello. Queremos solo el bien para nosotros y para el mundo entero. Cuando comenzamos la causación, inmediatamente la ley se pondrá a trabajar en la realización de nuestros proyectos. Nunca desconfíe de la ley, ni se atemorice de usarla mal. Es un gran error. Toda la ley es impersonal y no se fija quién la usa. Traerá a todos solo lo que ya está en su pensamiento. Ninguna persona puede usarla mucho tiempo de un modo destructivo, ya que se destruirá a sí mismo si persiste en hacer lo incorrecto. No tenemos ninguna responsabilidad por nadie excepto por nosotros. Termine con la idea de que usted debe salvar el mundo. Hemos intentado todos y hemos fallado todos. Podemos, manifestándola en nuestras propias vidas, demostrar que la ley realmente existe como el gran poder detrás de todas las cosas. Esto es todo lo que podemos hacer. Cada uno debe hacer lo mismo para sí. Deje a los muertos sepultar a sus muertos y vea que usted vive. En esto usted no es egoísta, sino que demuestra simplemente que la ley gobierna su vida. Todos pueden hacer lo mismo cuando empiezan a creer y nadie lo podrá hacer hasta que crea. Trascendiendo condiciones anteriores. Y si a veces atraemos algo que no queremos, ¿qué hay acerca de todas las cosas que hemos atraído ya a nuestras vidas? ¿Debemos sufrir hasta pagar el último centavo? ¿Estamos ligados por el karma? Sí, en cierta medida estamos ligados por lo que hemos hecho. Es imposible poner la ley en movimiento y no hacer que produzca. Lo que sembramos, cosechamos, de esto no hay dudas. Pero aquí hay algo para pensar. La Biblia también dice que si un hombre se arrepiente, sus pecados son borrados y olvidados para siempre. Aquí tenemos dos declaraciones que al principio parecen no estar de acuerdo. La primera dice que debemos sufrir por lo que hemos hecho y la segunda que bajo ciertas condiciones no tendremos que sufrir más. ¿Cuáles son aquellas condiciones? Un cambio de actitud hacia la ley. Esto significa que debemos dejar de pensar y actuar del modo incorrecto. Cuando hacemos esto salimos del viejo orden y nos establecemos en el nuevo. Alguien dirá, si esto es verdad, ¿qué hay acerca de la ley de causa y efecto? ¿Se ha roto? No, en este sentido la ley no está rota. Continuaría trabajando si siguiéramos usándola de modo incorrecto. Pero cuando invertimos la causa, es decir, pensamos y actuamos de un modo diferente, cambiamos el flujo de la ley. Es aún la misma ley, pero hemos cambiado su flujo, de modo que en vez de limitarnos y castigarnos, nos libera y bendice. Es aún la ley, pero hemos cambiado nuestra actitud hacia ella. Podríamos lanzar una pelota a la ventana, y si nada la parara, rompería el cristal. Aquí está la ley en movimiento. Pero si alguien agarra la pelota antes de que alcance la ventana, el cristal no se romperá. Ni el cristal ni la ley se romperán. El flujo de la ley será cambiado, es todo. Entonces podemos, no importa lo que haya pasado en el pasado, trascender la vieja experiencia, que ya no tendrá efecto sobre nosotros.
Si hemos atraído algo que es mejor no conservar, recordaremos que no tenemos por qué conservarlo. Era lo mejor que conocíamos entonces y estuvo bien para ese tiempo, pero ahora sabemos más y podemos hacer mejor. Como la ley trabaja sin cambios, así también la ley de atracción trabaja de la misma manera. Todo lo que tenemos que hacer es dejar caer la cosa indeseada de nuestro pensamiento, perdonarnos y comenzar de nuevo. Nunca más debemos pensar en ello, otra vez. Déjelo ir de una vez para siempre. Nuestras diversas experiencias nos enseñarán cada vez más a intentar amoldar todos nuestros pensamientos y deseos, de modo tal que estén en línea con el objetivo fundamental de la gran mente, la expresión de lo que es perfecto. Temer hacer un uso consciente de la ley sería paralizar todos los esfuerzos de progreso. Cada vez más empezaremos a ver que un gran plan cósmico se está desarrollando y que todo lo que tenemos que hacer es prestarnos a él, a fin de que podamos alcanzar una vida verdadera. Cuando subordinamos realmente nuestro pensamiento a los grandes propósitos, somos proporcionalmente bendecidos, porque trabajamos en línea con el Padre, quien desde el principio sabía el final. Nunca deberíamos perder de vista el hecho de que nos dan a cada uno el derecho individual de usar la ley y que no podemos escapar de usarla. Avancemos entonces con la creencia de que un poder mayor trabaja a través de nosotros, que esa ley es la ley del bien, que plantamos nuestra semilla de pensamiento en la mente del Absoluto y que podemos ir por nuestro camino disfrutando del divino privilegio de trabajar con el infinito. Comprensión e incomprensión. Hay muchas personas que son constantemente infelices porque ellas parecen siempre ser incomprendidas. Encuentran difícil usar la ley de atracción de un modo afirmativo y atraen hacia ellos experiencias que preferirían haber evitado. El problema con ellos es que hay siempre una corriente oculta de pensamiento que neutraliza o destruye cualquier pensamiento provechoso que hayan puesto en movimiento en sus momentos de mayor fuerza. Tales personas son por lo general muy sensibles y mientras que esta es una cualidad muy creativa cuando está bajo control, es muy destructiva cuando está descontrolada, ya que es muy caótica. Ellos deberían primero conocer la ley y ver cómo trabaja, y luego tratarse para poder controlar su sensibilidad. Deberían comprender que cada uno en el mundo es un amigo y probar esto, nunca diciendo nada poco amable a nadie o sobre alguien. Deben dentro de ellos ver a toda la gente como seres perfectos, hechos a la imagen divina, y no viendo nada más. En un momento ellos serán capaces de decir que esta es también la manera en que toda la gente los ve. Sosteniendo esto como la ley de sus vidas, ellos destruirán todo pensamiento negativo y luego, con aquel poder que está siempre en la persona sensible, pero que está ahora bajo control, ellos encontrarán que la vida es suya para hacer lo que le complace. La única exigencia es que lo que ellos siembran cosecharán. Sabemos que lo que es diferente de lo bueno es de corta duración, pero algo que encarna el bien se parece a Dios, siempre presente y eterno. Nos liberamos por la misma ley con la cual nos atamos. El individuo común, inconsciente, hace algo que destruye cualquier posibilidad de conseguir buenos resultados en la demostración de prosperidad. Él afirma y se unifica con su bien, y esto es correcto, pero él no se detiene a verlo en los otros, lo cual es errado y causa de confusión. Nosotros no podemos afirmar un principio y negarlo en el mismo aliento. Debemos convertirnos en lo que queremos, pero nunca seremos capaces de hacer esto mientras todavía persistamos en ver lo que no queremos, no importa dónde lo veamos. No podemos creer que algo sea posible para nosotros
sin creer también lo mismo para cada individuo. Uno de los caminos necesarios para lograr esto es el camino del amor universal, viendo a todos como hijos verdaderos de Dios, uno con la mente infinita. Esto no es mero sentimentalismo, sino la clara declaración de una ley fundamental, y aquel hombre que no la obedece se opone a lo que le trajo la expresión. Es verdad que a través del método mental puede traer cosas para sí y tenerlas mientras quiera. Este es el camino común, pero nosotros queremos algo más que compelir cosas para que aparezcan. Lo que queremos es que las cosas graviten hacia nosotros porque empleamos la misma ley que Dios usa. Cuando obtenemos esta actitud mental, lo que traemos a la manifestación nunca será destruido. Ello será tan eterno como la ley de Dios y no puede ser destruida jamás. Es reconfortante saber que nosotros no tenemos que hacer que las cosas pasen, sino que la ley del divino amor es todo lo que necesitamos. Esto aliviará el cerebro sobrecargado y la fatiga muscular, calmando y sabiendo que somos uno con el todo en todo. ¿Cómo podemos estar en él si al mismo tiempo creemos para nosotros y vemos la viga en el ojo de nuestro hermano? ¿No obstruye esto la vista y pervierte nuestra propia naturaleza? Debemos ver solo lo bueno y no dejar que nada más entre en nuestras mentes. El amor universal a toda la gente y a todas las cosas es el amor que retorna a la fuente de todo el amor, a Él que crea todo en amor y sostiene todo con cuidado divino. El sol brilla igual para todos. ¿Separaremos y dividiremos donde Dios ha unido con tanto cuidado? Dividimos nuestras propias cosas. Cuando hacemos esto, y tarde o temprano la ley de la justicia absoluta que pesa a cada uno en su justa medida equilibrará la cuenta, y entonces seremos obligados a sufrir por los errores que hemos cometido. Dios no nos trae esta agonía a nosotros, sino que nos lo hemos impuesto a nosotros mismos. Aunque sea por motivos egoístas, debemos amar a todas las cosas y considerarlas como buenas, hechas de la sustancia del Padre. Solo podemos esperar traer a nosotros lo que atraemos a través de la vía del amor. Debemos mirar nuestro pensamiento y si tenemos algo contra algún alma, nos deshacemos de ello cuanto antes. Este es el único camino seguro y certero. ¿Acaso Jesús, en el momento supremo de su sacrificio, no le pide al Padre que perdone a todos los que le hicieron mal? ¿Supondremos que podemos hacerlo de un modo mejor? Si no amamos en este momento a toda la gente, entonces debemos aprender a hacerlo, y el camino será más fácil cuando toda la condena es desechada para siempre y contemplamos solo lo bueno. Dios es bien y Dios es amor. Más que esto nosotros no podemos indagar ni concebir. Otra cosa que debemos eliminar es el hablar de la limitación. Nosotros no debemos ni pensar ni leer sobre ella, ni tener alguna corrección en nuestro pensamiento, ya que conseguimos solo lo que pensamos, ni más ni menos. Esto será difícil de hacer, pero si recordamos que estamos trabajando con la ciencia del ser, aunque a veces pueda parecer largo y difícil, tarde o temprano lo hacemos y una vez hecho, está hecho para siempre. Cada paso que avanzamos es un paso eterno y nunca lo tendremos que hacer otra vez. No construimos para un día o un año, sino que construimos para siempre y para la eternidad. Entonces construiremos la mansión más majestuosa bajo la suprema sabiduría y la dirección infalible del Espíritu, y le haremos a todos lo que querríamos que nos hicieran a nosotros. No hay ningún otro camino. El sabio escuchará, mirará y aprenderá. Luego comprenderá que lo que saben es el único camino que está de acuerdo con la voluntad divina y sus propósitos. Entonces verán que Dios es bien
y que en él no hay ningún mal. El modo de dar un tratamiento es creyendo absolutamente, en primer lugar, de que usted puede hacerlo. Crea que su palabra se dirige hacia un verdadero poder creativo que inmediatamente la toma y comienza a operar. Sienta que para este poder todas las cosas son posibles. Solo conoce su propio poder para hacer lo que desea hacer. Recibe la impresión de su pensamiento y actúa en base a él. Nunca es seguro tratar algo que usted no desea que pase. Esto significa que lo que usted quiere para el otro lo debería querer recibir primero para usted. Crea entonces que su palabra actúa por un supremo poder. Sienta su gran realidad en y a través de todas las cosas que usted afirma y declare solo lo que usted desea que haga para usted, nunca dudando, sino confiando en que lo hará tal como usted lo ha encauzado. Todo lo que el practicante tiene que hacer es convencerse a sí mismo, conocer y creer que esto que afirmo ocurrirá. Una de las primeras cosas entonces es estar definido, tener un equivalente mental de la cosa que se desea, saber exactamente lo que se quiere. Esta semejanza mental, esta absoluta aceptación del hecho de que esto ya es ahora, nunca debe ser pasada por alto. Sin ella no habrá comprobación. Nos sentamos en nuestras propias almas, en paz con el mundo, en paz con nosotros mismos, comprendiendo que tratamos con algo que es una realidad, algo que no puede fallar. Intentamos lograr un claro concepto de la cosa, descansamos en esa realización, hasta que el poder creativo universal lo tome y actúe sobre ello. Afirmamos lo que queremos conseguir, creemos que ya hemos recibido, nunca más refutamos el hecho que hemos afirmado. La persona que pueda hacer esto, con seguridad, obtendrá resultados. Comprensión y guía. El interior del hombre está siempre en una inmediata conexión con la comprensión infinita. Estamos inmersos en una inteligencia viviente. Estamos rodeados por un poder que conoce porque en él vivimos, nos movemos y tenemos el ser. Si nuestro pensamiento externo no confundiera, deberíamos todo el tiempo extraer información de esta infinita fuente de conocimiento. Seríamos guiados por ella y nunca erraríamos. Nuestras mentes deben ser como una calma superficie de un lago, serenas ante el viento y la tormenta. Pero con la mayor parte de nosotros no es así. Nos aturdimos con lo externo, de modo que la superficie de la mente está en confusión, no más clara ni transparente, y no podemos conseguir la visión clara, la verdadera dirección, y conseguimos cosas incorrectas porque no vemos claramente. El desarrollo del entendimiento es aprendido extrayendo del entendimiento infinito. Nunca podemos hacer esto mientras estemos aturdidos en nuestro pensamiento. La primera cosa que tenemos que hacer cuando deseamos un mayor entendimiento es calmarnos y escuchar a la voz interior, retirarnos durante unos momentos al silencio del alma, tomando aquí lo que ya sabemos y comprendiendo que una inteligencia mayor lo amplía. Aquí, por un rato, tomamos el modelo de nuestro pensamiento, la cosa en que trabajamos y pedimos y recibimos nueva luz. Sostenemos esto en la divina luz y tratamos de creer que estamos siendo dirigidos. Afirmamos que la inteligencia suprema y el poder absoluto actúan y se comunican con nuestro pensamiento. Ahora ellos nos dirigen y no cometeremos ningún error.
nos sostenemos en el lugar secreto del Supremo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo saber qué hacer? A menudo nos encontramos a nosotros mismos confrontados con el problema de cómo empezar. No estamos seguros de lo que queremos hacer. No vemos la manera de comenzar nada. No vemos nada para empezar. Cuando nos encontramos con esta posición, comúnmente hablando, no encontramos la vuelta. Entonces es tiempo de estar en quietud y escuchar. Es tiempo de confiar en que el mismo poder que inicia todas las cosas también nos iniciará en el camino adecuado, ya que sin algo de poder superior seguramente fallaríamos. Muy a menudo la gente se encuentra en esa posición en relación al mundo comercial. Ellos saben que hay algo que hacer. ¿Pero qué? ¿Cómo conseguir una idea para trabajar? Debemos aquí esperar y saber que el mismo poder que primero pensó un universo puede también pensar nuestro mundo. Conoce todas las cosas, sabe cómo comenzar y no fallar. Deseemos de alguna manera conectarnos con este poder que nunca nos fallará, tal que podamos extraer de él alguna idea con la cual comenzar. Debemos saber que hay algo que quiere responder, hacerse manifiesto y con esta comprensión esperar la idea. Puede no venir al principio, pero debemos ser pacientes, nunca dudar, y esperando con fe, vendrá. Una vez conocí a un hombre de negocios que estaba conectado con una firma que era muy exitosa, pero en ese tiempo algo había ocurrido que hizo que la empresa pasase por un mal momento. Esto duró un año y las cosas iban de mal en peor. La quiebra parecía inevitable. Este hombre se comenzó a interesar en el nuevo pensamiento. Él aprendió que podía extraer una idea de infinito y trabajar con ella en el plano de lo visible. Le dijo a sus socios que deseaba irse a casa por unos días y que cuando él regrese, él traería una idea para poner al negocio en una base exitosa. Ellos se rieron de él, como la gente se ríe generalmente de algo que no comprende. Pero no teniendo otra cosa que hacer, ellos dieron su consentimiento. Fue a su casa y por 3 días estuvo en profunda meditación, solicitando suprema orientación y guía absoluta del espíritu. Durante ese tiempo, un plan completo se formuló en su mente como el método exacto para proseguir con el negocio. Retornó y les dijo el plan a sus socios. Nuevamente se rieron, diciendo que ello no se podría hacer en el comercio. De ninguna manera, no funcionaría. Pero nuevamente consintieron, sabiendo que era esto o la quiebra. Él entonces fue al trabajo llevando a cabo todos los detalles de sus pensamientos, siguiendo cada guía que vinieron a él durante esos 3 días, y en un año llegó al casi quebrado negocio, a un nivel que trascendió todo lo que ellos habían antes experimentado. Él probó la ley y se volvió tan experto que cerró su negocio y consagró todo su tiempo a ayudar a otras personas a hacer lo mismo por ellas mismas, como él lo había hecho. Lo que este hombre hizo, todos lo pueden hacer si siguen el mismo rumbo y reniegan del desaliento. Hay un poder que simplemente espera de nuestro reconocimiento para surgir en nuestro pensamiento como una conducción infalible, una guía que siempre acierta. Para aquellos que descansan siempre en los extendidos brazos del infinito, la vida es grande con posibilidades sin límites. Debemos esperar y escuchar entonces ir a nuestros asuntos externos con una convicción interna de que somos guiados hacia una expresión de vida más perfecta. Todos podemos hacer esto, siguiendo a un pensamiento. Cuando sentimos que tenemos realmente una buena conducción, cuando algo dentro de nosotros nos dice que estamos siendo conducidos, entonces pase lo que pase debemos seguirlo.
Algo más allá de nuestra inteligencia hace las cosas por nosotros y no debemos hacer nada para contradecirlo. Quizá esto hará que nosotros realicemos algo que parece ir en contra de la experiencia de la especie. Esto no hace ninguna diferencia. Todo el avance de la invención y todo el avance a lo largo de cualquier línea siempre va delante de lo que la experiencia de la especie piensa que es posible. Los grandes hombres son quienes consiguen una visión y luego trabajan para realizarla, con una tranquila y puntillosa determinación, ateniéndose a la cosa hasta que sea llevada a cabo. Esto puede requerir mucha paciencia y fe, pero el resultado es tan seguro como lo es la realidad de un ser supremo. Nunca vacile en confiar en aquella conducción interior. No tema, hará lo correcto. Todos estamos en medio de la inteligencia suprema que llama a las puertas de nuestro pensamiento, esperando ser conocida. Debemos estar siempre abiertos a ella, listos para recibir orientación y ser dirigidos a mayores verdades. Lo que pensamos sobre lo que es la mente es tomado y nos es demostrado. Esto significa que así como pensamos, así será hecho. Nosotros no podemos pensar un camino un día y cambiar nuestro pensamiento al siguiente y esperar conseguir los resultados deseados. Debemos ser muy claros en nuestro pensamiento, enviando solo aquellos pensamientos que deseamos ver manifestados en nuestra condición. Aquí hay algo digno de recordar. A menos que trabajemos con gente que piensa como nosotros, deberíamos trabajar solos. Una corriente del pensamiento, aunque pueda no ser muy poderosa, hará más para nosotros que muchas corrientes poderosas que estén en desacuerdo entre sí. Esto significa que a menos que estemos seguros que trabajamos con gente con la cual armonizamos, trabajaremos mejor solos. Por supuesto, no podemos retirarnos del negocio simplemente porque la gente no está de acuerdo con nosotros, pero lo que podemos hacer es guardar nuestros pensamientos para nosotros. No tenemos que dejar el mundo para controlar nuestro pensamiento, sino que tenemos que aprender realmente que nosotros podemos estar bien en el mundo y aún así pensar solo lo que queremos pensar, sin tener en cuenta lo que otros piensan. Una sola corriente de pensamiento enviada diariamente a la mente creativa hará maravillas. Dentro de un año, la persona que hace esta práctica habrá cambiado completamente sus condiciones de la vida. El camino de esta práctica es diario, pasando algún tiempo en el pensamiento y en el ver mentalmente solo lo que es buscado, verlo tal como se desea y luego afirmar que esto ya está hecho. Trate de sentir que lo que ha afirmado es verdad. Las palabras y las afirmaciones simplemente dan la forma al pensamiento. Ellas no son creativas. El sentimiento es creativo y a mayor sentimiento puesto en la palabra, mayor poder tendrá ésta sobre las condiciones. Al hacer esto, pensamos en la condición solo como un efecto, algo que siga lo que pensamos. Esta es la manera en que toda creación entra en la expresión. Es una gran ayuda para realizar mentalmente el saber que siempre hay una gran corriente de pensamiento y poder funcionando a través de nosotros. Nuestra tarea es mantener esta corriente de pensamiento solo donde queremos que esté, estar listos a actuar en cualquier momento cuando el impulso para la acción llegue. Nuestra acción nunca debe ser negativa, siempre afirmativa, ya que tratamos con algo que no puede fallar. Podemos fallar en materializar, pero el poder en sí mismo es infinito y no puede fallar. Ponemos en movimiento en el absoluto una corriente de pensamiento que nunca cesará hasta que lleve a cabo su objetivo. Trate de sentirlo, de estar lleno de una gran alegría cuando usted siente que le es dado para usar este gran y único poder. Mantenga el pensamiento claro y nunca se preocupe por el camino que las cosas parecen tomar. Deje ir a todas las condiciones externas cuando trabaja en la mente, que es donde las cosas son hechas. De allí procede la creación, y ahora está haciendo algo para nosotros. Esto debe ser creído como nunca antes fue creído.
debe ser conocido como la gran realidad y debe ser sentido como la única presencia. No hay ningún otro modo de lograr. Aunque todo lo infinito pueda querer dar, de todas maneras somos nosotros los que debemos tomar, y en lo que a nosotros se refiere, este tomar es mental. Aunque la gente pueda reírse de esto, no importa, el que ríe último ríe mejor. Sabemos en lo que creemos y esto es suficiente. Ampliando nuestro pensamiento. Nunca podemos quedarnos quietos en nuestro pensamiento, o crecemos o retrocedemos, ya que podemos atraer hacia nosotros solo lo que tenemos como semejanza mental. Si deseamos atraer cosas más grandes, debemos proporcionarnos pensamientos más grandes. Esta expansión de conciencia es tan necesaria que nunca es demasiado lo que puede ser dicho sobre ella. La mayoría de la gente obtiene solo un pequeño resultado y luego se detiene, no pueden ver más allá de un cierto punto. Ellos pueden hacer tanto y no más. ¿Por qué una persona hace en su negocio aproximadamente lo mismo cada año? Vemos a la gente en todas las condiciones sociales, nunca yendo más allá de un cierto punto. Hay una razón para todo. Si nada ocurre que no sea gobernado por la ley, entonces no podemos arribar a ninguna otra conclusión. Cuando examinamos la razón mental de las cosas, averiguamos por qué ellas ocurren. El hombre que llega hasta allí y nunca parece ir más allá de aquel punto, es también gobernado por la ley. Cuando permite que sus pensamientos los saquen a campos de acción más grandes, sus condiciones se acercan a sus pensamientos. Cuando deja de ampliar su pensamiento, deja de crecer. Si se mantuviera en el pensamiento, realizando más y más, encontraría que en la forma externa de las cosas haría mayores cosas. Hay muchos motivos del por qué un hombre deja de pensar en cosas más grandes. Uno de ellos es carencia de imaginación. Él no puede concebir nada más de lo que ya ha pasado. Otro es tener un pensamiento que diga, hasta aquí se puede llegar en mi negocio. Aquí mismo, él firma su propia sentencia de muerte. A menudo una persona dirá, soy demasiado viejo para hacer cosas más grandes. Allí se detiene. Alguien más dirá, la competencia es demasiado grande. Y aquí es donde ese hombre se detiene. Él no puede ir más allá de donde su pensamiento lo lleva. Todo esto es innecesario cuando comprendemos que en la vida es primero la conciencia y luego siguen las condiciones. No vemos ninguna razón por lo que un hombre no debería crecer sin cesar. No importa la edad o las circunstancias, si la vida es pensamiento, podemos seguir pensando cosas cada vez más grandes. No hay ninguna razón por la cual un hombre que está en una buena condición no debiera ser capaz mentalmente de concebir todavía una mejor. Somos activos, hay siempre una mayor actividad posible. Todavía podemos ver un poco más allá. Esto es solo lo que deberíamos hacer, ver, aunque esto sea solo un poco más allá de nuestro antiguo pensamiento. Si siempre practicamos esto, encontraremos que cada año creceremos, cada mes avanzaremos, y con el paso del tiempo nos haremos realmente grandes, así como el poder, que es infinito, no se detiene nunca, como el ilimitado no tiene límites. Así debemos seguir intentando ver más y mayores posibilidades en la vida. Definitivamente deberíamos trabajar cada día por la expansión del pensamiento. Si tenemos a 50 clientes por día, debemos procurar creer que tenemos 60. Cuando tenemos 60, deberíamos ver mentalmente 70. Esto nunca debería detenerse, no hay ningún lugar quieto en la mente. Deje ir todo lo demás, deje caer todo lo demás de su pensamiento, y mentalmente vea venir más de lo que ha venido alguna vez antes. Crea que la mente está establecida en usted, y luego vaya a su negocio del modo regular. Nunca vea la limitación, nunca insista en ello, y por sobre todas las cosas nunca hable de limitación con nadie.
Esta es la única manera, y no hay ningún otro modo de cultivar un pensamiento más grande. El hombre con pensamientos grandes es siempre el que hace las cosas grandes en la vida. Tome la cosa más grande en la que usted pueda pensar y reclámela para usted mismo. Véalo mentalmente y mantenga la idea de que ello ya está hecho, y usted se demostrará que la vida no tiene límites. Siempre recolectando. No hay razón por la que una persona se debiera alguna vez detener. Esto no significa que deberíamos ser avaros tratando de acumular cada vez más para guardar, sino que nuestro pensamiento debería ampliarse tanto que no pueda evitar recolectar cada vez más, aun cuando por otra parte, a la vez con la otra mano, distribuyamos siempre lo que juntamos. En efecto, la única razón del tener es que podamos dar lo que tenemos. No importa cuán grande es lo que nos ocurre, deberíamos aún esperar cada vez más, incluso cuando pensamos que hemos llegado a la meta. En ese momento, cuando parece que la vida nos hubiera dado todo lo que podríamos pedir, allí mismo déjelo ser solo un principio para todavía cosas mayores. No importa cuán grande sea la imagen que tiene en mente, hágala más grande. La razón por la que tantas personas se detienen es que llegan a un punto en donde dejan de crecer en sus propias mentes. Ellos llegan a un punto en donde no pueden ver más, pensando que porque realmente han hecho una gran cosa deberían detenerse allí. Debemos cuidar nuestro pensamiento de los signos de la inactividad. Nada en el universo alguna vez se detiene. Todo está construido sobre un fundamento sin límite, atraído de una fuente ilimitada, surgiendo de un mar infinito de vida no manifestada, que invocamos en esta vida y retiramos de ella todo lo que primero pensamos en ella. La vida es siempre ilimitada, y la única cosa que nos limita es nuestra inhabilidad de concebir mentalmente, y deberíamos atraer cada vez más de aquella fuente ilimitada. Semejanza mental. Podemos atraer del infinito solo lo que primero es pensado. Este es el punto en el que tanto fallan, pensando que todo lo que tienen que hacer es afirmar lo que ellos quieren y esto sucederá. Aunque es verdad que las afirmaciones tienen un poder real, es también verdad que solo tienen lo que decimos en ellas. Como no podemos decir una palabra que no conocemos, así también no podemos hacer una afirmación que no comprendemos. Realmente afirmamos solo lo que conocemos como verdad y dentro de nosotros. Aunque nosotros podamos haber oído o leído que esta o aquella cosa es verdadera, solo cuando hay algo dentro de nuestras propias almas que se corresponde o reconoce su verdad, es que se convierte en verdadero para nosotros. Esto nunca debería ser perdido de vista. Podemos afirmar con eficacia solo lo que sabemos y sabemos solo aquello que somos. Es aquí que vemos a la necesidad de suministro dentro de un mayor concepto de vida, una idea más grande de nosotros y un concepto más amplio del universo en el cual vivimos, nos movemos y tenemos el ser. Es una cuestión de crecimiento interior, junto con la ampliación de todas las líneas de pensamiento y actividad. Si queremos hacer una cosa que realmente valga la pena hacer, debemos crecer mentalmente hasta que seamos esa cosa, que la queramos ver, hecha la carne. Esto puede llevar tiempo, pero deberíamos alegrarnos de usar todo el tiempo necesario para nuestro propio desarrollo. Pero pocas personas en la limitación tienen una semejanza mental de abundancia. Esta semejanza debe ser provista. El pensamiento debe ser bastante grande para cubrir toda la cosa deseada. Un pequeño pensamiento producirá solo una pequeña cosa. El mismo hecho de que todo es mente demuestra que esto es verdad. Todo es mente, y porque lo es, podemos atraer de ella solo lo que primero pensamos como una realidad. Debemos convertirnos en la cosa que queremos.
Debemos verla, pensarla, comprenderla, antes de que el poder creativo de la mente pueda trabajar en ella para nosotros. Este es un proceso interior de expansión de conciencia. Es un pensamiento creciendo y realizándose interiormente. Todos pueden hacer esto, quienes desean y quienes se toman el tiempo y hacen el esfuerzo, pero esto significa trabajo. La mayoría de la gente es demasiado perezosa para hacer el esfuerzo. Diariamente debemos entrenar nuestro pensamiento para ver solo lo que deseamos experimentar. Y ya que crecemos en aquello que insistimos, deberíamos poner todos los pequeños e insignificantes pensamientos e ideales fuera de nuestro pensamiento y ver las cosas de un modo más grande. Debemos cultivar el hábito de un horizonte mental ampliado, viendo diariamente hacia adelante, más y más lejos, y así experimentamos cosas más grandes y mayores en nuestra vida diaria. Una buena práctica para la ampliación del pensamiento es diariamente vernos en un lugar un poco más grande, llenos de más actividad, rodeados de una mayor influencia y poder, sentir cada vez más que las cosas vienen hacia nosotros, ver que adelante hay más y que es posible. Sepa que ahora tenemos todo lo que vemos y todo lo que sentimos. Afirme que usted es aquello más grande, que usted ha entrado ahora en aquella vida más grande. Sienta que algo dentro atrae más hacia usted. Viva con la idea y deje el concepto crecer, esperando solo que pase lo más grande y lo mejor. Nunca deje a los pequeños pensamientos entrar a su mente, y usted encontrará pronto que una mayor y más grande experiencia ha entrado a su vida. Nunca deje ir a la imagen mental hasta que se haya manifestado. Diariamente cree una clara imagen de lo que quiere e imprímalo en la mente como un hecho consumado. Esa impresión en nuestras propias mentes del pensamiento que deseamos realizar hará que nuestras propias mentes impriman el mismo pensamiento en la mente universal. De esta manera oraremos sin cesar. No tenemos que sostener continuamente el pensamiento de algo que queremos a fin de conseguirlo, sino el pensamiento de que podemos convertirnos interiormente en la cosa que queremos. 15 minutos 2 veces al día, el tiempo suficiente, a fin de demostrar algo, pero el resto del tiempo también debemos pasarlo constructivamente. Esto es, debemos detener todo pensamiento negativo y equivocado, dándonos rápidamente la comprensión de lo que está sucediendo ahora en nosotros. Debemos saber que estamos tratando con el único poder que hay en el universo, que no hay otro junto a él, y que estamos en él formando parte de su naturaleza y sus leyes, siempre detrás de la palabra que enviamos. Debemos tener una calma, confianza en nuestra habilidad de comunicarnos con el poder y la buena voluntad de la mente de que lo ejecute por nosotros. Debemos gradualmente crecer en confianza y en esperanza en el mundo no visto de la actividad espiritual. Esto no es difícil, si recordamos que el espíritu hace las cosas de sí mismo, simplemente convirtiéndose en la cosa que él hace, y como no hay otro poder que se le oponga, siempre funcionará. El espíritu nunca nos fallará si nunca fallamos en creer en su bondad y su sensibilidad. La vida se convertirá en una gran canción cuando comprendamos que si Dios está de nuestro lado, nada puede estar en contra nuestro. Cesaremos de existir, meramente viviremos. Elimine todos los pensamientos que no desea experimentar. Debemos poner con resolución nuestros rostros de frente al conocimiento creciente del Hijo de la Verdad, viendo solo un poder. Debemos destruir al adversario y dejar el campo a Dios o el bien. Todo lo que es negativo debe ser limpiado de la pizarra y debemos entrar diariamente en el pensamiento más alto para ser lavados del polvo y del caos de la vida objetiva. En el silencio de la comunión,
del alma, con la gran causa de todo el ser, en la calma del absoluto, en el lugar secreto del más alto, detrás del alboroto y al rugido incesante de la vida, encontraremos un lugar que descansa y un lugar de verdadero poder espiritual. Afirme en este silencio interior: soy uno con el Omnipotente, soy uno con la vida, con el poder y con la presencia. Yo soy, yo soy, yo soy. Escuche el silencio. Del vacío aparente la voz de la paz contestará al alma que espera: todo está bien. Aquí hacemos conocidas todas nuestras necesidades y deseos, y aquí recibimos de mano del infinito todo lo que necesitamos para tener una vida sana, feliz y armoniosa. Pocos entran aquí, debido a la creencia de que el control está en las condiciones y las circunstancias. Sepa que no hay ninguna ley excepto la ley de Dios, que el alma ponga su propia ley en el infinito y que nuestro deseo más leve sea honrado en la mente del Padre. Practique diariamente la verdad y elimine diariamente a todo pensamiento de error. Pase más tiempo recibiendo y realizando la presencia del más alto y menos tiempo preocupándose. Un maravilloso poder vendrá al que cree y confía en aquel poder. Sepa que el bien y Dios están con usted. Toda vida y todo poder, y nunca más diga temo, sino siempre confío, porque sé en quién he creído. Directiva práctica para la prosperidad. Suponga que usted hace un negocio de venta por correo y envía cartas al país entero. Tome las cartas en sus manos o simplemente piense en ellas y declare a la mente única que ellas cumplirán su propósito. Sepa que cada palabra escrita en ellas es la verdad y llevan su propia convicción. Véalas a cada una alcanzando ese lugar, donde serán recibidas con alegría y leídas con interés. Declare que esto es ahora, sienta que es la verdad, afirme mentalmente que cada carta encontrará su camino hacia el lugar exacto donde será requerida y donde beneficiará al receptor. Sienta que cada carta es importante para el espíritu, que cada una es un mensajero de la verdad y del poder, y que llevará convicción y realización. Cuando dice un decreto, sienta siempre que la mente inmediatamente lo toma y actúa en consecuencia. Nuestro lugar en el orden creativo es saber esto y hacer todo lo que podemos sin prisa o preocupación, y sobre todo confiar absolutamente en el espíritu para hacer el resto. El que ve más claramente y cree más implícitamente hará la mayor demostración. Este debería ser usted, y será usted tan pronto como el falso pensamiento se vaya y la realización de que hay solo un poder y una premisa venga. Estamos envueltos en un amor e inteligencia infinitos y nosotros deberíamos cubrirnos con ello y reclamar su protección de todo el mal. Afirme que su palabra es la presencia y la actividad del poder y espere el desplegarse del concepto perfecto. Conciencia colectiva. Una de las cosas que más nos dificulta al demostrar un mayor grado de prosperidad es lo que nosotros podemos llamar el pensamiento de la especie o conciencia colectiva. Este es el resultado de todo lo que la especie ha pensado o ha creído. Estamos sumergidos en ella, y aquellos que son receptivos son controlados por ella. Todo pensamiento busca expresión por medio de la línea de menor resistencia. Cuando nos volvemos negativos o temerosos, atraemos aquella clase de pensamiento y condición. Debemos estar seguros de nosotros. Debemos ser positivos, no debemos ser agresivos, sino absolutamente seguros y equilibrados. La gente negativa siempre recoge condiciones negativas. Ellos entran en problemas fácilmente. Las personas que son positivas atraen cosas positivas, siempre son exitosas. Pocas personas comprenden que la ley del pensamiento es la gran realidad, que los pensamientos producen cosas. Cuando comenzamos a entender este poder del pensamiento, seremos cuidadosos para que ningún pensamiento que no queremos ver
realizado entre. Podemos cuidar nuestras mentes sabiendo que ningún pensamiento negativo puede entrar. Podemos practicar diariamente diciendo que ningún pensamiento de limitación de la especie puede entrar en la mente, que el espíritu está alrededor de nosotros y nos protege de todo miedo y de toda limitación. Vistámonos con la gran comprensión de que todo poder es nuestro y que nada puede entrar. Llenemos la atmósfera de nuestras casas y lugares de trabajo con corrientes de pensamiento positivo. Las otras personas sentirán esto y les gustará estar cerca de nosotros y se interesarán en las cosas que nos interesamos. De esta manera atraeremos continuamente solo lo mejor. Desarrollando la intuición. Si una persona viviera siempre cerca de la mente, nunca cometería ningún gran error. Algunos parecen tener la facultad de saber siempre solo lo que es mejor hacer. Siempre tienen éxito porque evitan cometer errores. Podemos entrenarnos para ser guiados por la mente suprema del universo, pero no podemos hacerlo hasta que no creamos que podemos recibir directamente desde la fuente de todo el conocimiento. Esto es hecho sentándose en el silencio y sabiendo que el espíritu nos dirige interiormente. Deberíamos tratar de sentir que nuestro pensamiento está siendo impregnado por el pensamiento del espíritu. Deberíamos esperar que dirija, pero nunca deberíamos desalentarnos si inmediatamente una impresión directa no es recibida. El trabajo continúa aún si no es visto ni sentido. El pensamiento se forma en nuestra mente y a su tiempo surgirá como una idea. Cuando la idea surge, confiemos en ella, aunque pueda parecer completamente distinta a cuanto habíamos esperado. Las primeras impresiones son por lo general las más directas y las más claras. Ellas son generalmente directas de la mente, del universo, y deberían ser cuidadosamente traídas a la expresión. Afirmamos cuando nos sentamos en el silencio que el espíritu de todo el conocimiento hace conocido dentro de nosotros solo lo que debemos hacer. Nos dice solo lo que hay que decir o a dónde hay que ir. Tenga la más absoluta confianza en esto, como una de las cosas más importantes para hacer. Siempre deberíamos conseguir aquel aseguramiento interior antes de emprender cualquier nueva empresa, estar seguro que realmente hemos puesto todo el asunto en manos de la vida y que todo lo que tenemos que hacer es manifestarlo en lo externo. Aprenderemos a evitar errores cuando aprendamos a ser dirigidos por aquella voz interior que nunca comete errores. Deberíamos afirmar en el silencio que la inteligencia nos guía, y esto así será. La presencia de la actividad. Suponga que su lugar de trabajo no parece manifestar ninguna actividad, es decir, suponga que los clientes no vienen. Para la persona en el mundo comercial, la presencia de clientes generalmente significa actividad. Suponga que usted comienza a creer que al principio trabajará en lo más pequeño como así en las mayores cosas. Lo que usted quiere ahora es una mayor actividad. ¿Cómo va a haber actividad cuando no hay ninguna? Es una gran pregunta, en verdad. Debemos pasar por alto esto que vemos y hemos experimentado. Sí, absolutamente no hay ningún otro camino. Si seguimos viendo la cosa según su apariencia, nunca seremos capaces de cambiar su aspecto. Lo que debemos hacer entonces, a pesar de la inactividad aparente, es saber y mentalmente ver y afirmar que estamos en medio de la actividad. Sienta esto como verdadero. Vea mentalmente el lugar atestado. Sepa que está lleno de clientes todo el tiempo. Afirme que su palabra los atrae. No tiene ningún sentido tensionarse por ello en absoluto. Simplemente sepa que usted trata con el único poder que hay. Funcionará. Esto debe funcionar. Comprenda que cuando usted ha dicho una afirmación, una energía mayor la ha tomado
y que está siendo establecida en usted. No tenga idea de limitación. Hable en su mente con perfecta confianza. Si usted tiene la capacidad para ver mentalmente el lugar lleno, combine esto con la afirmación. Siempre combine la fe en la energía más alta con todo lo que usted hace. Sienta que usted está siendo cuidado. Esto es verdad. Cuando un alma vira hacia el universo de la vida y manifiesta, al mismo tiempo, éste gira hacia él. Jesús dijo esto en la parábola del hijo pródigo. El padre lo vio lejos. Siempre que hay un viraje interior hacia la mente paternal, nos colocamos en un contacto más cercano con la vida. Debemos mantener nuestra mente en claro, de modo que cuando el Espíritu nos brinde su regalo, estemos abiertos para recibirlo. Incluso Dios no puede forzar cosas sobre nosotros. Debemos recibir antes de que veamos. Las manos débiles e indefensas que van a tientas ciegamente en la oscuridad y toquen la diestra de Dios en aquellas tinieblas serán levantadas y fortalecidas. Siempre, cuando creemos, honramos al Espíritu de vida. Mentalmente viendo solo lo que queremos, aún viendo a un monte arrojándose al mar, tendremos éxito al probar que la ley de la vida es una ley de libertad. Dios hizo al hombre para que tenga todo lo que el universo contiene y luego lo dejó en soledad para que descubra su propia naturaleza. Detenga todo esfuerzo y toda lucha y dentro de su propia alma sepa la verdad y confíe absolutamente en ella. Diariamente afirme que usted está siendo guiado y protegido, que el poder del Espíritu trae todo lo necesario para transitar y espere en perfecta paz y confianza. Tal estado de ánimo vencerá y demostrará que la fuerza del pensamiento espiritual es el único poder verdadero del universo. Atrayendo a sus similares. Suponga que desea atraer amigos y compañeros, que desea ampliar su círculo de amistades. Esto también puede ser realizado por la ley, ya que todo puede ser realizado por la misma ley. La razón es que todo es uno y que el uno deviene muchos en la expresión. Hay demasiadas personas en el mundo que están solas porque tienen una sensación de separación de la gente. Lo que hay que hacer no es tratar de unificarse con la gente, sino con el principio de vida detrás de toda la gente y cosas. Esto trabaja en el centro y no en la circunferencia. En esta mente única están las mentes de todas las personas. Cuando usted une su pensamiento con el todo, se une con las partes que integran al todo. La primera cosa que hacer entonces es comprender que la vida es su amiga y compañera. Sienta la divina compañía, sienta que es uno con toda la vida. Afirme que cuando este pensamiento despierta en su mente, despierta en la mente de la especie entera. Sienta que el mundo está siendo atraído hacia usted. Ame al mundo y a cada uno que está en él. Incluya a todos, incluso a usted mismo. El mundo busca la fuerza. Sea fuerte. El mundo ama el amor. Incorpórelo. Vea el bien en toda la gente. Deje ir todo lo demás. La gente sentirá su amor y será atraída hacia él. El amor es el mayor poder del universo. Está en la base de todo lo demás. Es la causa de todo lo que es. Sienta su amor como una gran luz que ilumina el camino del mundo entero. Esto le traerá a tantos amigos que no tendrá tiempo suficiente para disfrutar de todos ellos. Conviértase en un verdadero amigo y usted tendrá muchos amigos. Sea autosuficiente y al mismo tiempo incluya a todos los demás y la gente sentirá su fuerza y tendrá un deseo de entrar en el resplandor de ella. Nunca esté infeliz o desganado. Siempre esté alegre e irradie buena naturaleza y felicidad. Nunca una mirada depresiva o la boca triste. El mundo es atraído por el más poderoso centro de alegría y buen compañerismo. Nunca permita que sus sentimientos estén dañados. Nadie quiere hacerle daño y nadie podría
aunque lo quisiera realmente. Usted está sobre todo esto. Donde quiera que usted vaya, sepa que el espíritu de la verdad va antes y prepara el camino, trayéndole cada amigo e influencia que será necesaria para su comodidad y bienestar. Esto no es egoísmo, sino sentido común, que seguramente le traerá una cosecha de amigos y compañeros. Afirme en su mente que está unido ahora con toda la gente y que toda la gente está conectada con usted. Véase rodeado de amigos, mentalmente sienta su presencia y alégrese de que todo lo bueno es suyo ahora. Haga esto pase lo que pase, y no tardará mucho antes de que usted encuentre a maravillosos amigos que le serán atraídos por el contacto con el más grande del mundo. Palabras finales. En un último análisis, el hombre es solo lo que él piensa que es. Es capaz de grandes cosas si tiene grandes pensamientos, en cambio es pequeño si tiene pequeños pensamientos. Él atraerá a sí mismo lo que piense con mayor frecuencia. Él puede aprender a gobernar su propio destino cuando aprende a controlar sus pensamientos. A fin de hacer esto debe comprender primero que todo en el universo visible es el resultado de alguna actividad interior de la mente. Esta mente es Dios, produciendo un universo por la actividad de sus propios pensamientos divinos. El hombre está en esta mente como un centro de pensamiento, y lo que piense gobierna su vida, así como el pensamiento de Dios gobierna el universo, poniendo en movimiento todas las actividades cósmicas. Esto es tan claro de entender y tan sencillo de usar que a menudo nos preguntamos ¿por qué hemos estado buscando tanto tiempo esta, la mayor de todas las verdades de todas las eras? Creyendo, pensando en lo que es reconocido como verdad, teniendo cada día en mente qué es lo deseado, lo que retorna, eliminando los pensamientos negativos, teniendo todos pensamientos positivos, dando gracias al espíritu de la vida, lo cual es confiar siempre en la ley más alta, nunca discutiendo con uno mismo o con otros, haciendo uso. Estos son los pasos que cuando son seguidos nos traerán a donde no tendremos que preguntar si son verdaderos, ya que habiendo demostrado sabremos. La semilla que cae en la tierra dará el fruto de su propia clase y nada lo entorpecerá. El que tenga oídos para oír, que oiga.